cuando yo... Y bueno, sin más dilación, Davinia, muchísimas gracias por estar en la tarde de hoy. Creo que es un tema bastante interesante y que preocupa muchísimo a las familias de alumnado con necesidades educativas especiales. Así que, señoras y señores, les dejo con Davinia, desde que quieran, Davinia. Muy bien, gracias, Faina. Bueno, pues comentarles que yo trabajo como orientadora, efectivamente, como orientadora educativa en un centro integrado de formación profesional, pero también he tenido que trabajar como orientadora en institutos de ciencias secundarias, ¿vale? Mi rama, por así decir, la que yo he ido eligiendo es la rama o la etapa de secundaria, ¿no? Me gusta más trabajar con alumnado adolescente y hasta ahora siempre he trabajado con alumnos de esa etapa. Sí, es verdad que ahora mismo en el Centro Integrado de Formación Profesional trabajo todavía más con alumnado con NEAE, porque es un centro donde hay no solo formación profesional básica, sino también los programas de formación profesional adaptada, donde solo está alumnado que tiene alguna necesidad educativa especial. Actualmente, en el centro en el que estoy, trabajo aproximadamente con unos 130, 132 alumnos con NEAE, ya sea por discapacidad intelectual, por trastorno del espectro del autismo, por dislexia, disgrafía o discalculia, por altas capacidades intelectuales, por trastornos graves de conducta y demás. ¿Y qué ocurre? Que el acoso escolar siempre es un ámbito de mi trabajo que me gusta mucho, me apasiona. A lo mejor suena un poco raro decirlo, pero lo que me gusta es poder intervenir, ¿no? En situaciones tanto para diagnosticarlo como para poder intervenir y contribuir de alguna manera junto con el resto de compañeros de los centros educativos a que ese acoso escolar deje de existir, deje de darse. Y también es un tema al mismo tiempo que me preocupa muchísimo. De hecho, uno de mis mayores miedos como orientadora es que en el centro en el que yo esté trabajando se estén dando más situaciones de acoso escolar de la que nosotros estamos siendo capaces de detectar. Porque si no lo detectamos, no vamos a poder intervenir, no vamos a poder ayudar a ese alumno o alumna que está siendo a lo mejor víctima de acoso y tampoco a su familia ni a su entorno. Y además ocurre que, pues por mi trayectoria profesional, he trabajado también en entidades como la Asociación de Síndrome de Down de Las Palmas o como incluso Plena Inclusión Canaria, y he podido aprender muchísimo también de todo lo que tiene que ver con la atención a la diversidad, el alumnado con discapacidad intelectual, con trastorno del espectro del autismo y demás. Y bueno, la idea de la charla de hoy es por lo siguiente. Me doy cuenta cuando hay situaciones de conflicto o cuando a lo mejor se está dando una situación que puede suponerse o definirse como una situación de acoso escolar, que las familias están muy perdidas en esos procesos. A veces las familias te contactan y te dicen, mira, creo que está pasando algo con mi hijo, pero no sé muy bien el qué. Luego empezamos a rascar un poco más y esas pequeñas por así decir, intuiciones que tiene la familia, efectivamente nos damos cuenta de que algo pueda estar pasando. Cuando determinamos o contactamos con una persona o con un familiar porque determinamos que está siendo una persona con conducta que pueden tipificarse de acoso escolar hacia otra persona y contactamos con la familia, siempre lo observamos como o lo reciben como un ataque personal al alumno y a la familia. También cuando se dan ciertos conflictos de convivencia que son puntuales o conflictos latentes, luego vamos a ver un poco la diferencia, ya todo es acoso. Me di cuenta en las aulas de que alguien viene, un alumno me dice, Davinia, fulanito me ha dicho que no sé qué, me está acosando. Cada vez estamos utilizando también de forma más banal y con mucha facilidad el término de acoso escolar. Y ni las familias, ni el alumnado, y muchas veces, a veces también el profesorado, saben que hay una serie de criterios diagnósticos que tienen que darse y cumplirse los tres al mismo tiempo para poder tipificar una situación como una situación de acoso escolar. ¿Vale? Entonces, la idea es un poquito pues compartir en este tiempo. Me gustaría no solo hablar yo, si en algún momento alguien tiene alguna duda, planteamiento u opinión o aportación que quiera hacer, por favor, siéntase libre de hacerlo, ¿vale? Y me paran. Y si voy muy rápido también me lo dicen, porque yo empiezo a hablar ahí un poco en plan cacatúa y no paro y no me doy cuenta de que a lo mejor estoy hablando muy, muy rápido, ¿vale? Bien, empezamos entonces. Miren, lo más importante de todo es que nosotros tengamos claro qué podemos definir como acoso escolar, ¿vale? El acoso escolar, voy a estar mirando para dos pantallas porque tengo por un lado lo que les quiero decir y por otro lado la presentación, ¿vale? Por eso casi me ven medio de lado y me van a ver que a veces me voy a girar, ¿vale? Estoy ahí jugando con dos pantallas.
El acoso escolar tiene muchísimas definiciones. Es algo que se ha ido estudiando mucho por los expertos a lo largo del tiempo, expertos en el ámbito educativo, en el ámbito psicológico. Y es verdad que hay muchas definiciones, tantas como autores casi, pero sí es verdad que hay ciertas definiciones que están siendo como más aceptadas en la comunidad educativa y de profesionales de la educación y de la psicología, y uno de ellos es la que se recoge muy claramente en ese decreto que aparece ahí, ¿vale? Ven la pantalla, ¿verdad? El decreto 114/2011 de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. Es importante saber que cualquier decisión que se tome a nivel de convivencia en los centros educativos es una decisión que se basa en lo que se recoge en esta normativa canaria, ¿vale? De nuestra comunidad autónoma. Y ahí, en ese decreto, concretamente en el artículo 2, se define el concepto de acoso escolar. Y entonces se dice que el acoso escolar es la intimidación y el maltrato, intimidación y maltrato entre escolares que se da de un escolar a otro, de un compañero a otro, o de un grupo de compañeros a otro o a otros, de forma repetida y mantenida en el tiempo, con la intención de humillar y someter abusivamente a una persona indefensa por parte de otra acosadora o de un grupo, a través de agresiones físicas, verbales y sociales con resultados de intimidación psicológica y rechazo grupal. Como verán, hay muchos conceptos dentro de esta propia definición. Si nos paramos un poquito, pues empezamos a ver la palabra intimidación. Esa palabra supone pues que una persona está provocando a otra persona un estado de temor. Normalmente lo hace a través de un comportamiento agresivo que una persona ejerce sobre esa otra persona, y el objetivo es atemorizar y ejercer sobre ella algún tipo de presión psicológica. Luego aparece otra palabra que es la palabra de maltrato. El maltrato hace referencia al abuso y al comportamiento violento que puede causar daño físico o moral a la otra persona, y normalmente se hace con esa intención, con intención de dañar física, moral o psicológicamente a la otra persona. Y luego, fíjense que en la propia definición, sin que nos demos cuenta, ya aparecen prácticamente los 3 criterios de identificación que se tienen que dar sí o sí para que se considere acoso escolar, según la Comunidad Autónoma de Canarias, la normativa de Canarias y una guía de actuación ante casos de acoso escolar del Gobierno de Canarias, ¿vale? Porque aparece ya que hay una forma de intencionalidad y maltrato, que hay una persona indefensa, y también habla de forma repetida y mantenida en el tiempo. Luego van a ver en qué se corresponde esa definición con esos 3 criterios de los que les hablo. Y luego también el mismo decreto de convivencia en el artículo 64 tipifica el acoso escolar como una conducta que perjudica gravemente la convivencia en los centros docentes. Dentro del decreto de convivencia encontramos 3 tipos de conductas. Las conductas que se consideran leves y por lo tanto se pueden poner pues partes de incidencia leve, las conductas que se consideran graves, y luego las conductas que se consideran que perjudican gravemente la convivencia en los Pero en centros. el ¿Hay alguien por ahí hablando? Vale, perfecto, ahora, ¿verdad? Vale. Entonces, el acoso escolar se tipifica dentro de la conducta que perjudica gravemente la convivencia en los centros docentes, por así decir, en el último escalón, en lo más grave que puede ocurrir dentro de la convivencia de los centros educativos, ¿vale? Bien, seguimos. Cuando hablamos de características de acoso escolar, nos damos cuenta de que es un tipo de violencia, por supuesto, y es un tipo de violencia que muchas veces es difícil de identificar. ¿Vale? Por eso es uno de mis grandes miedos, que yo misma esté participando en un centro educativo en el que estoy trabajando, en el que siempre estoy intentando detectar, colaborando con el equipo de gestión de la convivencia, colaborando con los jefes de estudios, con los propios tutores, en contacto continuo cuando los alumnos vienen a buscarme, me cuentan cosas, yo les cuento cuando doy charlas en los grupos, etcétera, etcétera, y que se nos esté escapando algún tipo de situación de este tipo. Porque es una violencia difícil de identificar, lo vamos a ver después, precisamente por los momentos en los que ocurre, por la forma tan soterrada en la que ocurre a veces, que es cuando no hay una presencia de una figura de autoridad o una presencia de un adulto, ya sea personal docente o no docente, cuando hablamos de, por ejemplo, pues personal de administración del centro o lo que sea. Entonces, es verdad que es un tipo de violencia difícil de identificar, y al mismo tiempo podemos tener en cuenta ciertos criterios y ciertas señales de alerta que nos pueden dar ciertos indicios de que a lo mejor una situación así pueda estar ocurriendo a un alumno o alumna, ¿vale? Después, supone la intencionalidad de hacer daño.
¿vale? Eso de no, es que yo no me daba cuenta de que yo estaba tal, no hay una intención expresa en hacer daño a esa persona, ¿vale? Ya sea de tipo moral, psicológico, emocional y demás. Se aprecia una reiteración de los comportamientos abusivos, no es una cosa puntual que ocurre una sola vez o 2 veces a lo largo del trimestre, sino que ocurre de forma reiterada, ¿vale? Y este comportamiento se considera abusivo porque implica lo que estábamos hablando antes, esa intimidación, esa atemorización de esa persona. Luego, existe un desequilibrio y un abuso de poder sobre alguien por tener un rasgo característico personal o peculiar. Hay un abuso de poder sobre una persona que se considera diferente, a veces lo que ellos llaman raro, bicho raro, o simplemente es una persona que tiene incluso intereses distintos, forma de vestir distinta, porque lleva gafas, porque es un poco más alto que el resto de la media. Es decir, a veces son tan ridículos los motivos por los que una persona puede verse en una situación de acoso, que lo que te da a pensar es como que tenemos que ser todos exactamente iguales, funcionar exactamente igual, vestir de la misma forma, ser de la misma manera, y que todo lo que sea diverso parece que ya es motivo de posible exclusión. Luego vamos a ver, vamos a hablar también más sobre esto. También tiene que darse una situación de inferioridad y tiene que haber un deterioro en la integridad y en los sentimientos de inseguridad de la persona. De hecho, influye muchísimo en la baja autoestima de las personas que han sido o están siendo víctimas de acoso. Cuando hablamos de tipos de acoso, hablamos de 3 tipos en general, ¿vale? Por un lado encontramos el acoso físico, ese acto en el que dañamos el cuerpo de una persona o sus posesiones, cuando damos golpes, cuando damos patadas, cuando damos empujones, cuando metemos la cabeza de alguien en el váter, cuando le bajamos los pantalones, cuando hacemos que se pierda alguna posesión suya, desde joyas, dispositivos electrónicos, algún tipo de material o libro, etc. Luego encontramos también otro tipo de acoso que es el psicológico verbal, que es el de decir o escribir cosas desagradables sobre esa persona. Son actos y expresiones que ofenden, que humillan, que denigran, que asustan y que pueden amenazar y atentar contra la autoestima de la persona. Yo creo que de los 3 tipos es quizás el que más consecuencias negativas tiene en el bienestar personal de esa persona que sufre ese acoso. Y luego encontramos el tipo de acoso relacional o social, que es el de dañar la imagen, la reputación o las relaciones de esa persona. Es una manipulación calculada con el fin de lastimar a esa persona y controlar también incluso su capacidad para mantener una buena relación con el resto de compañeros y compañeras del grupo. Se puede hacer a través de burlos, a través de mentiras, a través de, mira, esta persona es que no sé qué, que no sé cuánto, de inventar y hacer que esa información ruede, ¿vale? Y todo esto pues daña la reputación de la persona o incluso puede conseguir que la persona, incluso teniendo amigos, pues cada vez se vaya sintiendo más solo y se vaya aislando mucho más del grupo de amigos o del grupo de sus compañeros de clase. Bien, después, ¿por qué decíamos antes que es una violencia difícil de diagnosticar, de percibir? Pues precisamente por los lugares y momentos en los que ocurre. Normalmente este tipo de situaciones de comportamiento no suceden cuando está un profesor delante, cuando los profesores podemos ser conscientes de que eso está pasando, y mucho menos de manera reiterada y repetitiva en el tiempo, porque el alumnado que lo ejerce sabe que tiene que hacerlo de esa manera, porque de lo contrario sabe que tendrá algún tipo de consecuencia. Y suele pasar pues cuando el profesorado o otras personas adultas no pueden observarlo fácilmente. Por ejemplo, pues en los momentos de patio, durante el recreo, donde a lo mejor no hay tanto profesorado de guardia, pues por lo que sea, porque el profesorado que está de guardia hay mucho profesorado enfermo o porque el patio es muy grande y esa persona está actuando, interviniendo en una situación concreta y no puede estar en todos los sitios, en todos los momentos a la vez y demás. En la fila, en los baños, en los pasillos, en los momentos de cambio de clase, donde tampoco hay tanto control por parte del profesorado como sí puede ser dentro de un aula. En el aula también, mientras el profesorado no observa, porque está escribiendo en la pizarra, porque está atendiendo a otro alumno de manera más individual, porque sale un momento fuera a hacer alguna gestión. En los cambios de clase, que es lo mismo que lo de los pasillos y demás, en el comedor, en el transporte escolar, en la entrada o salida del centro e incluso fuera del centro. ¿Por qué? Porque también puede darse a través del móvil, mediante WhatsApp, Telegram o cualquier otro tipo de
aplicación de mensajería instantánea o incluso a través de las redes sociales, todo lo que ellos usan, pues Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat y demás, o chats e incluso correo electrónico. Son situaciones y momentos y lugares donde no siempre puede haber control por parte de una persona con autoridad en el centro como para poder identificar y parar esa situación lo más pronto posible. Y luego, he querido especificar también cuál es el alumnado más vulnerable de sufrir acoso escolar. Y luego también veremos no solo las señales de alarma que podamos tener en cuenta por si mi hijo, mi hija o personas que yo conozco, alumnado, puede estar sufriendo cualquier tipo de acoso escolar, sino también las señales de alerta por si mi hijo, mi hija o esa persona que yo conozco puede ser la persona acosadora. Y es que en el tema del acoso escolar normalmente siempre nos olvidamos de la otra persona. Y es verdad y es muy importante que le demos a la víctima, si se determina que hay acoso, ese apoyo y ese seguimiento, pero también tenemos que trabajar con la persona acosadora, porque ese chico que está intimidando, está siendo violento, está teniendo ese comportamiento tan cruel con otra persona, claramente le tiene que ocurrir algo. Ese chico también o esa chica también tiene que tener algún tipo de problema, de dificultad. Entonces es importante que también sepamos identificar los dos perfiles, por así decirlo, los dos roles, más que perfiles, roles. Bien, el alumnado más vulnerable de sufrir acoso escolar es el alumnado percibido como diferente por el resto de sus compañeros. Por ejemplo, pues como decía antes, con sobrepeso, muy delgados, que usan gafas, usan ropa distinta, con gustos y aficiones diferentes. Ahora mismo, pues, no sé, hay un chico que se pone una camisa de los Stranger Things y un no sé qué, ya este es un friki que le gusta el no sé qué, o si le gusta el tema tipo manga, o si le gusta un tipo de música diferente, pues ya el friki, el diferente, no sé qué. Incluso alumnado que dedica tiempo a aprender, que le gusta aprender, leer, ser culto, tener información de muchos ámbitos y que así lo demuestra en clase, también es víctima incluso de posible acoso escolar, ¿vale? En mi opinión parece como que vivimos en una sociedad con mucha pérdida de valores, donde cada vez hay más prejuicios, donde somos muy exigentes a nivel social y tenemos mucha expectativa social también hacia los demás. Y de alguna forma es como si todo lo que nos parezca diferente o diverso no lo celebramos en la mayoría de los casos. A veces ni siquiera es el propio profesorado dentro de las aulas, sino que lo consideramos como, uff, ahora tengo que ver esta diferencia, ahora tengo que adaptar mi forma de dar clase o ahora tengo que adaptar como alumno mi forma de relacionarme con tal persona o de tratarlo de tal forma porque, ¿vale? Entonces, eso es un problema. En el aula y en los centros educativos, y miren que hemos avanzado afortunadamente en todo lo que tiene que ver con la educación inclusiva y que cada vez queda muchísimo, y soy consciente por hacer, pero cada vez nos vamos acercando a más, las necesidades específicas de apoyo educativo y en general toda la diversidad del alumnado en cuanto a motivaciones, intereses, gustos, preferencias de actividades, incluso ritmos y estilos de aprendizaje. Todo eso, toda esa diversidad, no solo porque un alumnado tenga una necesidad específica de apoyo educativo, sino en general, puede suponer esa diferencia una excusa perfecta para ser diana de un comportamiento de acoso escolar. Y en ocasiones es el propio profesorado también, como digo, quien no disfruta de esa diversidad, ¿vale? A veces yo sé que es complicado porque requiere, pues, estar en contacto con orientación, tener en cuenta muchas orientaciones metodológicas y además el sistema, pues no funciona en realidad, porque tenemos ratios muy altos con alumnado muy diverso que requiere de muchas necesidades y de muchas adaptaciones para favorecer precisamente eso, una educación lo más personalizada posible y en una clase donde hay 30 alumnos, pues para el profesorado es muy difícil. En 50 minutos le tienes que dar todo un contenido y una materia, porque hay un currículo que hay que cumplir. Es muy complicado también, ¿vale? Lo que es importante es que, bueno, que vamos caminando, vamos dando, por así decir, pequeños pasitos en ese sentido y que también desde los centros educativos tenemos otras herramientas para favorecer que el alumnado perciba la diferencia y la diversidad del propio alumnado como algo positivo, como algo que enriquece al grupo y que es una fuente de aprendizaje para todos y para todas. Pues, por ejemplo, lo podemos hacer a través de los planes de acogida. Lo podemos hacer cuando un alumno entra nuevo en el grupo y ya el grupo, el curso está empezado ya desde hace un mes y 2 meses y por lo que sea ese grupo, ese alumno o alumna se incorpora más tarde. A ese alumnado hay que darle una acogida especial, hay que hacer un seguimiento especial porque ya el grupo está como más formado, más cohesionado, más compactado y viene una persona de fuera, externa, que requiere ser acogida. Lo podemos hacer con alumnado con NEAE, con alumnado extranjero, con alumnado que anteriormente
por el motivo que sea, por el país del que procede, por sus circunstancias personales, familiares, sociales, no ha estado escolarizado con anterioridad. Lo tenemos que hacer con aquel alumnado que ha tenido problemas de salud y que por los motivos que sea ha tenido que estar durante algunas épocas de su vida escolar ingresado en un hospital y no recibiendo apoyo en una clase ordinaria. Es decir, la acogida es un instrumento, todas esas acciones que nosotros podamos hacer para acoger a ese alumno, para integrarlo, incluirlo en el grupo, es un instrumento fantástico para evitar que se puedan dar este tipo de situaciones al diferente, al nuevo, al que llega y al que no conozco y al que tal. Y luego también en los centros educativos, sobre todo en secundaria, contamos con un recurso magnífico que es el plan de acción tutorial. En el plan de acción tutorial, nosotros los orientadores, junto con los tutores y los tutores de cada grupo, desarrollamos una serie de actividades en los horarios de tutoría precisamente para trabajar las normas de convivencia, la convivencia general, la cohesión del grupo, la diversidad del alumnado, el respeto, la tolerancia, la inclusión. Todo eso se trabaja a través de otros mecanismos, como puede ser el plan de acción tutorial, incluso a través de del propio contenido, de los propios, del propio currículum y de determinadas materias, ¿vale? Como puede ser pues, valores éticos, etc. Aquel alumnado también que sea percibido como débil o como incapaz de defenderse porque es más tímido, porque no sabe responder a lo mejor igual que otra persona que sí es más activo y más extrovertido y tiene esa capacidad para comunicarse mejor y demás, también puede ser alumnado víctima de acoso. El alumnado con ciertos síntomas de ansiedad, depresión o con baja autoestima, que ya de por sí pues está pasando por un mal momento a nivel personal y entonces tiende también a estar más aislado, más callado, más retraído. Y el alumnado menos popular en el grupo o con menor cantidad de amigos y amigas, ¿vale? También puede darse en ese tipo de casos. Luego, ¿cuáles son las señales de alerta? ¿Vale? Aquellos aspectos que yo puedo tener en cuenta para yo valorar si a lo mejor mi hijo o mi hija puede estar en un momento determinado viviendo una situación así. Obviamente no es suficiente solo con una señal de alerta. Yo voy a necesitar que al menos pues se den una serie de cuestiones, ¿no? Y que yo conozca también muy bien a mi hijo o a mi hija. Cuando hablo de hijo e hija, hablo de sobrinos, nietos, lo que sea, ¿vale? Porque no sé bien los perfiles de las personas que están escuchando la charla. O también como profesor o profesora puedo ¿no? darme cuenta de que hay algo que quizás no está yendo tan bien como iba antes o como iba siempre. Esas señales de alertas pueden ser lesiones físicas inexplicables. Oye, que vemos que se ha dado un golpe, que tiene un moratón en algún sitio del cuerpo. Oye, ¿y esto? Ah, no, no lo sé, no me di cuenta, no tal, y no puede explicarnos, mira, pues me pasó tal cosa en educación física, tuve un golpe de tal y entonces no sé qué, ¿vale? Cuando no hay una explicación al respecto. La pérdida o rotura de ropa, libros, material didáctico, dispositivos electrónicos como móvil, tablet, demás, joyas o otros objetos que son pertenencia de la persona, ¿vale? O sea, lo pierde y no sabemos dónde está. Y por mucho que preguntemos, ah, no sé. O si le damos dinero para que se compre el desayuno y resulta que no desayuna. O si sabemos que ese desayuno que él se lleva de casa, al final él no lo está disfrutando porque no está tomando él ese desayuno, ¿vale? Luego, dolores de cabeza o de estómago frecuentes, sensación de malestar o simulación de enfermedad. Esa frase de no me siento bien, no tengo ganas de ir al colegio, no tengo ganas de ir al instituto, por favor, hoy déjame aquí, mamá, papá, no quiero ir al instituto, al colegio, ese tipo de situaciones y que veamos que se va un poco también repitiendo a lo largo del tiempo. Los cambios en los hábitos alimentarios, que de repente se salte comidas, que no tenga apetito, que lo veamos ahí que intenta comer pero que como que no le entra la comida, o que de repente está comiendo de forma muy compulsiva a modo de atracones, ¿vale? Eso también, todo lo que tenga que ver con el apetito es un síntoma de posible malestar psicológico o emocional. La dificultad para dormir o el hecho de que tenga pesadillas frecuentes, ahora de repente, cuando siempre ha sido una persona que ha dormido bien y de repente ahora está ocurriendo eso. Que las calificaciones estén más bajas y que haya una pérdida de interés también por las tareas escolares, que haya dificultades para concentrarse, que de repente ahora ya se pone a estudiar y antes lo podía hacer sin problema y ahora ya como que le cuesta mucho más o como que no tiene esa posibilidad de tener el mismo rendimiento académico que tenía con anterioridad. También la pérdida de repentino de amigos y amigas. Oye, que resulta que a mi hijo siempre lo han invitado a los cumpleaños del grupo y ahora de repente que nadie lo invita.
o que cuando hacen actividades por las tardes, o los viernes por las tardes, o los fines de semana, antes lo llamaban o la llamaban y ahora ya no es así. Es raro, algo tiene que estar pasando así ahí para que eso haya cambiado de esa forma. También los deseos de evitar ciertas situaciones sociales, cuando es invitado o invitada y él siempre o ella siempre había querido ir y ahora resulta que no. No, 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 yo no quiero ir al colegio, al cumpleaños de tal, o a tal sitio, o a tal fiesta, o no quiero participar en la fiesta de Halloween o Canaria o lo que sea de los colegios del instituto, porque no, no, esa negativa que antes no ocurría, que ahora sí está apareciendo. Luego, los sentimientos de impotencia o la disminución de autoestima. Cuando lo vemos a esa persona, pues eso, como que a lo mejor dice incluso frases en voz alta del tipo es que yo no sirvo para nada, es que todo me sale mal, ese tipo de situaciones o de pensamientos o de ideas que antes la persona no expresaba y que ahora estamos empezando a ver. Las conductas de bajo nivel anímico, como puede ser pues el llanto, el cansancio, la inactividad. Cuando una madre me dice, es que mi hijo siempre ha sido súper activo y ahora de repente llega a casa y se acuesta a dormir y es que no se levantan toda la tarde, pues algo tiene que estar pasando. Y a lo mejor no es a nivel de actividad, perdón, de cuestión de acoso escolar, sino que hay alguna cuestión, otra cuestión en su vida que está haciendo que esté pasando por un mal momento personal, algo que le preocupa, que le está quitando el sueño, algo que está afectando en ese estado de actividad e incluso que pueda tener una anemia, que haya una época de cansancio mayor o lo que sea. Y luego un comportamiento autodestructivo, porque en algunos casos donde hay también ya ciertos antecedentes de malestar psicológico y emocional y se da una situación de acoso escolar, pues lamentándolo mucho se puede llegar también a que la persona pueda autolesionarse o incluso a que pueda tener algún tipo de ideación suicida. Esas frases de la vida no tiene sentido para mí, ya no tengo esperanza, esto no va a cambiar, ese tipo de pensamientos también nos tienen que hacer llevar a pensar que algo pueda estar pasando. Por supuesto, estas cosas de manera individual pueden suponer muchísimas situaciones que no tienen por qué ser acoso escolar. Pero cuando vemos que se cumplen al menos unas 4 o 5, sobre todo eso de pérdida o rotura de ropa, libros, dispositivos electrónicos o joyas, las calificaciones más bajas y el rendimiento académico más bajo, esa simulación de enfermedad, de no querer al instituto y demás, son los factores a lo mejor más importantes a la hora de decir, oye, a lo mejor puede que esté pasando algo en el centro educativo en este sentido. ¿Vale? Bien. El alumnado con mayor tendencia a acosar a otros y a otras. ¿Vale? Ahora estamos en el otro rol, en el rol de la persona que puede llegar a determinar, a desarrollar un acoso escolar a otra persona. Bien. Ese alumnado con mayor tendencia a acosar a otras personas es un alumnado normalmente con mayor poder social, con mayor capacidad cognitiva o con mayores recursos a nivel social para desenvolverse, para relacionarse socialmente con los demás, ¿vale? Suele ser incluso un alumnado con un poder adquisitivo, económico, social medio o medio alto, o alto incluso también, ¿vale? Suele ser un alumnado también excesivamente preocupado por su popularidad. Ahí se me escapó una D, por lo que estoy viendo, por su popularidad, ¿vale? Y que disfruta de dominar o liderar a los demás. Es lo que a veces podemos llamar como el líder negativo del grupo, porque yo puedo ser líder, pero puedo ser un líder negativo. Puedo meter cizaña entre unos y otros, puedo hacer un corre y dile, puedo decir mentiras sobre determinadas personas, puedo hacer que la gente en vez de convivir de manera positiva, compita de manera negativa y separar al grupo y hacer que el grupo esté mal en vez de favorecer que el grupo esté bien, ¿vale? Después, alumnado con conductas agresivas o que se frustran con mucha facilidad y que su primera respuesta hacia esa frustración es ser agresivos con los demás, ya sea verbalmente, físicamente o con el mobiliario del centro, que también suele pasar. Alumnado que recibe menos atención de la familia o que tiene problemas en casa, alumnado con dificultades para respetar las reglas porque no ha tenido normas ni límites en el ambiente familiar, alumnado que valora la violencia como algo positivo o que incluso considera que es su forma de destacar y que siendo así es admirado, por así decir, y lo que es que a lo mejor le tiene muchísimo miedo, muchísimo respeto, pero desde el miedo, no desde la admiración, y alumnado con amigos y amigas que también acosan a otros y a otras y que han aprendido que esa es una forma también de tratar a los demás. Entonces, por eso decía antes
que cuando nosotros intervenimos ante un caso de acoso escolar en los centros educativos no podemos olvidarnos nunca de la persona que tiene el perfil de acosador o acosadora, porque está claro que algo tiene que estar también pasando a esa persona para que tenga ese tipo de comportamiento con un compañero o compañera. Bien, ¿y cuáles son las señales de alerta para yo tener en cuenta por si acaso que sea mi hijo o mi hija el que esté teniendo este tipo de actitudes con los demás? Estas que ven en esta pantalla de aquí, en esta diapositiva. Que mi hijo o mi hija se involucre en agresiones físicas o verbales con frecuencia. Que tenga amigos y amigas que a mí me consta que también son así de violentos y que también han podido ser posibles acosadores de otros alumnos. Que cada vez muestra más agresividad, incluso en casa. ¿Vale? ¿Alguna vez me ha pasado de yo contactar con una familia para comunicar un posible diagnóstico de acoso que está ejerciendo su hijo o su hija y la persona decirme, pero es que mi hijo es imposible que esté haciendo eso? Luego te reúnes con la familia, empiezas a indagar y el hijo trata mal a la madre, le da empujones a la madre, también trata mal al padre. Entonces, claro, si ya muestra ciertas conductas agresivas en casa, ¿por qué no va a desarrollarlas también en el centro escolar? Y si él lo está haciendo en casa y hasta ahora, por los motivos que sea, no ha recibido ningún tipo de ayuda, primero, para tratar cuál es lo que le hace hacer ese tipo de conducta. Yo siempre digo, es una frase que digo siempre y lo tengo súper grande, siempre lo pongo en los talones de mi despacho, tengo una frase que dice, no existe el alumnado problemático, existe el alumnado con problemas. Y esa es la gran diferencia. Si ese niño, esa niña, ese adolescente se comporta de esa manera, algo tiene que estar pasando, tiene que haber un malestar psicológico, emocional, es una frustración, un dolor hacia la vida, un sufrimiento que hace que tenga ese tipo de conductas, tanto en casa como en el entorno educativo. E incluso puede estar pasando algo a nivel de trastorno grave de conducta, algo que no se ha trabajado, diagnosticado con anterioridad y que se pueda diagnosticar a partir de ahora. Entonces, en ese sentido también tenemos que trabajar con la otra persona. También está alumnado, posible acosador o acosadora, es alumnado que es enviado con frecuencia a dirección o a jefatura, o donde ya el equipo de gestión de convivencia lo conoce muy bien porque tiene muchas partes de incidencia, ¿vale? Por tratar más al profesorado, al resto de compañeros, por no cumplir las normas, etcétera, etcétera. También nos ha pasado, me ha pasado, de venir una familia y el padre decirme, pero si mi hijo no es agresivo, si no sé qué, no sé cuánto, si no sé nada, y decirlo gritando, alzando la voz, con un lenguaje incluso de comunicación no verbal violento, y entonces yo le digo a la persona, si su hijo se comporta como está comportándose usted ahora mismo, sí que está siendo agresivo. Y a lo mejor normalizamos y creemos, como lo vemos en nuestros padres, en nuestras personas de referencia, que esa es la forma a veces de solucionar las cosas o de relacionarnos con los demás, resulta que nos creemos que es la única manera que hay de solventar ciertas situaciones o de relacionarme con los demás. Y entonces aquello que yo veo es el aprendizaje social de toda la vida, de Bandura, la teoría del aprendizaje social. Aquello que yo veo es algo que yo luego también tiendo a repetir, porque a lo mejor es la única manera que yo conozco de poder relacionarme. ¿Vale? Luego, mi hijo o mi hija no puede explicarme cómo tuvo dinero adicional o cómo tienen esas nuevas pertenencias. Resulta que llega a casa, me lo invento, con un nuevo móvil o con una nueva prenda de ropa o con dinero en efectivo que yo en ningún momento le he dado y que no tengo ni idea de dónde lo saca. ¿Vale? También puede ser una de las señales de alerta. Culpa a los demás de sus problemas, no asume nunca la responsabilidad de sus actos y es una persona normalmente competitiva y se preocupa mucho por su reputación y popularidad. ¿Vale? Esas son las señales de alerta que podemos tener en cuenta desde el otro lado, desde el posible rol de acosador. ¿Vale? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Hay dudas al respecto? Me encantaría que me hicieran alguna pregunta para así parar un poco yo de hablar todo el rato y que podamos compartir un poquito. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Los tienes a todos callados, Faina, con lo de silenciar? ¿O ellos pueden? No, pueden activarse el micro sin problema. Perfecto. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? Díganme, porfa, para yo saber. Y si son tímidos, también lo pueden escribir por el chat. Exacto. En mi caso, decir que no, que estoy, o sea, que lo llevo bien, va, el ritmo va estupendo y que me parece que todo está, o sea, muy bien explicado. Por el momento no tengo duda.
Vale, muy bien. Pues si alguien, de verdad, si alguien tiene alguna duda, algo que compartir, ya no solo dudas, sino eso, algo que compartir, un argumento, una opinión o lo que sea, o mira, Davina, pues yo sé de este caso, ¿qué tal? Que lo digan, ¿vale? Porfa, porque si no estoy hablando yo todo el rato y podemos compartir, que también la idea es que al final tengamos unos minutitos también para eso. Bien, podemos seguir entonces y a lo mejor les parece que en un ratito, esto no lo hablé contigo, Faina, pero a lo mejor en un ratito quieren hacer una pequeña pausa de 1 minuto por si alguien necesita ir al baño, coger una Como botellita de quieran. agua, lo que sea. Vale. Vale. Vamos a seguir y luego ya hacemos esa paradita, ¿vale? Bien. Otra cosa también importante, no todo es acoso escolar, ¿vale? Lo que les decía antes, que la palabra acoso o bullying ya la utilizamos con mucha frecuencia y sin tener en cuenta lo que puede suponer. Es que me está acosando, es que me acaba de decir que no sé qué, me está acosando. Eso siempre lo dicen mucho los chiquillos, ¿no? O la familia te llama y te dice, es que le pasó esto con un compañero mientras hacía un trabajo de grupo, yo creo que lo está acosando, ¿no? Hay que ver, ¿vale? Porque en un centro educativo donde hay tantas personas que conviven durante tanto tiempo, 6 horas todos los días, 30 horas a la semana, donde conviven y donde hacen en un tiempo determinado tareas determinadas en común con objetivos comunes y donde no solo hay alumnado, sino que hay alumnado, hay profesorado, donde también a veces interviene la familia, es decir, en un centro educativo pueden darse conflictos de convivencia. Esos conflictos de convivencia totalmente son inherentes a la propia convivencia en sí. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, en nuestros hogares. No todo siempre es maravilloso. Podemos tener un conflicto de convivencia, diferentes puntos de vista a la hora de tratar una situación, una pequeña discusión, si a lo mejor alguna de las partes o las dos partes se alteran un poco. Pero es decir, los conflictos son inherentes al ser humano y el ser humano es un ser social. Necesitamos de los demás para relacionarnos, pero también para sentirnos bien, para sentirnos realizados como personas. Entonces, si el conflicto es inherente a la propia convivencia, es normal que en los centros educativos se den conflictos. Y lo que tenemos que hacer, de alguna forma, es no ver el conflicto como un súper problemón. Obviamente, ante un caso de acoso escolar no es agradable que esa situación esté pasando, pero sí que los conflictos de convivencia pueden ser una muy buena oportunidad de aprendizaje, ¿vale? Porque surgen pues, por diferencias, por desavenencias entre personas, por diferentes intereses, opiniones, ideas, necesidades, pero pueden ser una oportunidad para conocernos mejor a nosotros mismos, para conocer mejor a las otras personas, para aprender habilidades sociales y desarrollar más nuestras relaciones interpersonales. Y lo que está claro es que en los centros educativos siempre va a haber conflictos de convivencia. Luego podemos prevenirlos, por supuesto, pues con esos protocolos de acogida, con los planes de acción tutorial, con el sistema relacional y organizativo de la propia entidad educativa. Lo podemos también favorecer con que estén las normas claras para todos, con que tengamos un estilo de convivencia positivo, donde respetamos todas las diversidades y las diferencias de todo el alumnado, el profesorado y demás. Efectivamente, sí, se puede hacer todo eso y es una forma de prevenir, pero los conflictos de convivencia siempre van a estar ahí de una u otra forma, ¿vale? Después encontramos los conflictos latentes y los conflictos puntuales. Los conflictos puntuales, voy a empezar por ahí, son conflictos que duran durante un periodo corto de tiempo, ¿vale? Podemos intervenir si es necesario desde el profesorado o bien el propio alumnado lo habla, se resuelve y aquí no ha pasado nada, está todo el mundo tranquilo. O requiere la intervención de la figura del profesorado o incluso la intervención de jefatura de estudios, de alguien del equipo directivo, del equipo de gestión de la convivencia, o incluso se tiene que desarrollar por lo que sea una mediación para que las dos personas o las diferentes partes puedan llegar a un acuerdo común, pero se resuelve y luego se puede seguir con esa convivencia. Y a lo mejor con el tiempo incluso puede pasar un nuevo conflicto puntual, pero se vuelve a resolver y no pasa nada, ¿vale? Ok, seguimos avanzando. ¿Qué ocurre con los conflictos latentes? Los conflictos latentes son aquellos conflictos que existen, pero por así decir, las personas implicadas en el conflicto no son muy conscientes de ello, ¿vale? Son lo contrario a los conflictos manifiestos y aparentes, donde yo digo, oye, sí, es que yo tengo un problema con esta persona y lo reconozco. Pero en ocasiones a veces las personas ni somos conscientes de que hay algo en esa persona que, oye, no me gusta, no tengo feeling, no tal, no estoy de acuerdo con su tal, no somos muy conscientes y no lo reconocemos, sobre todo verbalmente. No digo, oye, está pasando un conflicto, tengo un problema con esta persona, ¿vale? Ahí el conflicto no es tan visible, al menos para una de las partes, y por tanto no siempre se gestiona, ¿vale? Y ahí vienen también problemas importantes. Cuando hay un conflicto latente que se va dilatando en el tiempo y no se gestiona, puede llegar a un conflicto de convivencia más importante, ¿vale?
Y si una de las personas se siente indefensa entre la otra, se da continuidad en el tiempo y se cumplen los 3 criterios, podemos hablar también de que a lo mejor pueda comenzar a darse una situación de un posible acoso escolar. ¿Vale? Bien. Y ahora venimos a la parte para mí más importante de toda la charla, ¿vale? Que son los criterios de identificación del acoso escolar. Son esos 3 que aparecen ahí. Está la personalización y la intencionalidad. Van juntos, ¿vale? Ese es el primero. También está la cronicidad y la repetición de conducta. Y por último también está el desequilibrio de poder, una relación de dominio-sumisión, ¿vale? Les voy a explicar los 3 y voy a empezar por este último. Para que se dé un acoso escolar, tienen que darse los 3 criterios al mismo tiempo, ¿vale? Todo esto se recoge en una guía que recoge a su vez un marco de actuación para el profesorado de Canarias ante situaciones de acoso escolar. En esa guía se definen estos 3 criterios y mucha información de la que estamos viendo en esta charla, y en esos 3 criterios se dice que de esos 3 criterios se tienen que cumplir los 3. No pueden darse 2 y 1 no, o 1 sí y 2 no. Tienen que aparecer los 3 criterios al mismo tiempo, ¿vale? En primer lugar, el desequilibrio de poder, esa relación de dominio-sumisión. Es una situación en la que la víctima se encuentra en una evidente inferioridad respecto al alumnado por el que es acosado, ¿vale? Es decir, la víctima siente miedo, se siente indefensa como para poder manejar esa situación, sufre con esa situación y no sabe cómo salir de ella ni cómo evitarla. Cuando ante un conflicto, cuando una persona viene y me dice, fulanito me está acosando y ha pasado esto y esto y esto, y el otro día yo le dije que no sé qué, y que como no me deje en paz, no sé qué, no sé cuánto, ya eso no es acoso. Porque cuando yo busco a la otra persona y le digo, mira, que tú que y le pongo un límite, aunque sea a lo mejor de forma inadecuada, también desde la violencia o agresión verbal o lo que sea, le pongo un límite y le da, ya ahí no se da la indefensión. Aquí tiene que haber una relación vertical, donde en la parte alta, por así decir, está la persona que acosa y donde la persona que es víctima está por debajo, está como en una posición de inferioridad, ¿vale? La persona siente miedo e indefensión y no sabe cómo salir de la situación o cómo evitar que esa situación se siga dando, ¿vale? Ese es el primero, el desequilibrio de poder, relación de dominio / sumisión, ¿vale? El segundo, tiene que haber una personalización e intencionalidad. Las conductas de maltrato se dirigen de forma intencionada hacia la víctima y no hacia ningún otro compañero y compañera, ¿vale? La víctima siente que esa persona o esas personas van siempre hacia ella, ¿vale? Y la víctima informa claramente de que no se comporta así con otros compañeros y compañeras, solo exclusivamente con ella. Cuando no se confirma este criterio, porque la supuesta víctima informa que su agresor o agresora se porta así con la mayoría de la clase, que molesta a todo el mundo, que no deja dar clase, que interrumpe, que boicotea al profesorado, podemos estar ante una situación diferente en la que tenemos que descartar la situación de acoso, ¿vale? Porque no hay personalización con esa persona, valga la redundancia, sino que es más una conducta, pues una serie de conductas disruptivas que intervienen de forma negativa en el grupo y en el desarrollo del aula y de las clases, ¿vale? Entonces, este criterio es uno de los que más nos permite destacar a nosotros, descartar también que esa persona no pueda estar teniendo dificultades de conducta y de relación con otros compañeros, ¿vale? Entonces, eso ya sería por otra vía. Nos saldríamos de lo que es el protocolo de acoso y ya desarrollaríamos otra serie de acciones para intentar mejorar la conducta de ese alumno y alumna y el sentimiento del grupo, del profesorado en general, ¿vale? Con lo cual, esa conducta de maltrato se tiene que dar de manera personalizada y con la intencionalidad de hacer daño de manera exclusiva a esa persona, ¿vale? Espero estarme explicando en esta parte porque es súper importante en ese sentido, ¿vale? Y el tercer criterio de diagnóstico del acoso escolar es la cronicidad y repetición de conductas. Las conductas de maltrato se sufren de forma crónica, prácticamente a diario. Cuando yo le pregunto a los alumnos, cuando vienen a hablar conmigo, ¿no? Y me cuentan, o cuando nos hemos enterado por otras personas que está pasando esta situación, y yo me entrevisto con esa persona, me dice, pues Davinia, prácticamente pasa cada vez que me ve.
ya sea estando en mi grupo o si están estando incluso en otro grupo, incluso en el grupo de otro nivel o otro ciclo completamente diferente cada vez que me ve, o que aproveche cualquier oportunidad para, o que parece que cualquier situación, desde que yo abro la boca para comentar algo, ya me está haciendo algún tipo de seña, de gesto o de tal, ¿vale? Y también se tienen en cuenta que al menos esta situación tenga una cronosidad y que suceda al menos durante un mes, ¿vale? En general ya son situaciones que vienen ocurriendo desde hace bastante tiempo, pero al menos se considera que durante 3 semanas, un mes, una cosa así. Y el alumnado te lo dice, pues desde que estábamos en el curso pasado, desde que empecé el instituto, desde que comenzaron las clases después de las vacaciones de Navidad, ¿vale? Te da así esa información. Es importante saber cuándo sucede, porque a mayor frecuencia en el tiempo, mayor deterioro y mayor daño va a estar sintiendo la víctima, ¿vale? Entonces, si se trata de un hecho puntual y aislado, no lo vamos a considerar tampoco acoso, por muy grave que sea el hecho de lo que esa persona ha hecho a la otra persona, ¿vale? Incluso con algún conflicto puntual, con una violencia muy grave, si no se ha dado repetido en el tiempo, es un conflicto puntual con una conducta de violencia muy grave, tipificada como muy grave, pero no es acoso escolar, ¿vale? Y después también tenemos que tener en cuenta que a veces ocurre lo que llamamos diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial es ese tipo de acoso o de violencia particular dentro de modalidades concretas. Puede ser el acoso escolar con violencia sexual, el acoso escolar con violencia de género, el acoso escolar con homofobia o con transfobia. ¿Vale? Es decir, otros que eso está relacionado con otra intencionalidad, ¿vale? Pues si yo soy un chico o una chica, pues porque ejerzo violencia de género a esa persona en concreto por el hecho de que sea chica o de que sea chico, o yo hago ese comportamiento de acoso escolar por el hecho de que la persona sea homosexual o de que sea un alumno trans o una alumna trans, ese tipo de cosas. Y también está el acoso escolar con ciberacoso, ¿vale? Donde se da esas conductas de intimidación, de insulto, de amenaza, con publicación de imágenes no deseadas a través de correo electrónico, página web o mensajerías de teléfono o redes sociales y demás, ¿vale? Yo me atrevería a decir, y me duele decirlo porque es fuerte, pero nunca hablamos de acoso escolar con un diagnóstico de diferencial del alumnado con NEAE, pero creo que casi que podríamos decirlo. O sea, el alumnado con NEAE sobre todo, y luego lo vamos a ver, el alumnado más vulnerable, que es aquel que pueda tener discapacidad intelectual o trastorno del espectro del autismo, precisamente por las dificultades que tienen a la hora de relacionarse socialmente con los demás, yo a veces pienso que podríamos desarrollar también un diagnóstico diferencial ahí, por ese hecho, ¿no? Por ser percibido como muy diferente al resto y por no saber tampoco a qué se debe esas diferencias. Eso lo vemos un poco más adelante, ¿vale? Bien, por otro lado, es interesante también que seamos conscientes de los efectos que toda esta situación puede suponer ante la víctima, ¿vale? La víctima de acoso escolar, donde ya el acoso escolar está tipificado, donde se entiende que se cumplen los 3 indicadores y las señales que observa la familia, que observa incluso el profesorado, pues es que, por supuesto, influye de manera negativa en la autoestima de la persona, que puede influir en que se comiencen a sentir, a presentar ciertos síntomas relacionados con la depresión o con la ansiedad, ¿vale? Pues el llanto, el no querer comer, la falta de sueño, la apatía, la tristeza continua, etcétera, o la ansiedad en la parte de incluso llegar a experimentar situaciones de ataques de pánico, de ataques de ansiedad, de no querer salir de casa, de no poder dormir, de tener pensamientos rumiantes y obsesivos continuamente con la situación, de alguna forma quizás buscando alguna posible salida. Todo eso puede influir, pues está claro, en una situación de acoso escolar, sentimientos y síntomas relacionados con la depresión y con la ansiedad. Y luego también me gusta destacar que se trata de un trauma complejo. Si es una situación de acoso que se acoge rápidamente, se interviene, se hace un buen seguimiento y no se alarga en el tiempo, bueno, pues puede ser que sea algo más sencillo de gestionar a nivel emocional y psicológico. Pero si es una situación que se ha dado durante mucho tiempo sin que nadie lo sepa y esa persona ha estado viviendo esa situación durante mucho tiempo en soledad, sin tener ningún tipo de apoyo y demás,
puede tipificarse como consecuencia un trauma complejo, ¿no? Cuando una persona experimenta una situación traumática en su vida de forma puntual, imagínense, voy a poner un ejemplo, tengo un accidente de tráfico y eso supone un trauma para mí, ¿vale? Y a partir de ahí pues empiezo a tener miedo a volver otra vez a conducir, cuando voy a cruzar o voy a hacer algo con el coche, alguna maniobra, pues me aseguro muchísimo de que no me va a pasar nada, etcétera. Eso puede ser pues un trauma simple, ¿no? Es un hecho puntual que te pasa en un momento determinado. Pero cuando hay una situación en la que una persona o un grupo de personas están continuamente poniendo en duda tu valía personal, tu autoestima, insultándote, tratándote mal, vejándote y demás, todo eso a lo largo del tiempo continuado puede suponer un trauma complejo, que ya es mucho más complicado se puede hacer, por supuesto, y se puede hacer pues con terapia psicológica, incluso en muchas ocasiones recibiendo ayuda psiquiátrica con medicación y demás, ¿vale? Y en algunas ocasiones, esa situación de acoso escolar también puede suponer un estrés postraumático. Por eso hay muchos chicos y chicas o sus familias que me dicen, Davinia, es que mi hijo ya ha vivido esto. Entonces, desde él, el mínimo que ve, que le dicen cualquier cosa, ya piensa, ¿no? Se le revuelve todo se le vuelve otra vez a venir a la mente. Entonces, él lo pasó tan mal que me preocupa que vuelva otra vez a estar preocupado por una situación que a lo mejor es un conflicto puntual, pero podemos pensar que ese conflicto puntual va a remover todas esas emociones y todo ese malestar y ese sufrimiento que ha tenido la persona durante todo ese tiempo y que eso puede suponer también pues ese estrés postraumático, ¿no? El cómo luego afrontar otras situaciones bien de acoso o bien de posibles situaciones de conflicto puntual o latente. En ese sentido, está claro que a nivel psicológico y emocional es muy duro para la víctima, sin lugar a dudas. Luego, el acoso escolar en el alumnado con NEAE. ¿Por qué lo especifico? Pues porque el alumnado con NEAE dependerá de la NEAE, de las características de la persona, de su personalidad, de las habilidades sociales que tenga, de cómo haya experimentado situaciones similares en anterioridad, de cómo sea su entorno familiar, la educación que ha recibido, es decir, dependiendo de muchos factores, puede ser un alumnado con mayores dificultades para comprender la situación, básicamente, para comprender la situación y decir, oye, esto que está pasando no es normal, esto que está pasando no me lo merezco, no es justo y no tiene por qué pasar. O también puede darse que la persona no solo no comprenda bien la situación, incluso que no sepa identificar que esa forma de relacionarse contigo por esa persona es una forma errónea y que no es correcta y que no se puede permitir, sino que también puede llegar a normalizar la situación. Si nos acostumbramos, por así decir, a lo largo del tiempo y vemos que esa es la forma natural y normal y normalizada que tiene esa persona de comportarse conmigo, yo puedo entender, bueno, porque es lo normal, es acostumbrado, ¿vale? Pero ese saco se va llenando, esas consecuencias a nivel psicológico y emocional se van haciendo cada vez más mayores. Y lo que puede pasar es que haya una indefensión completa por la persona, que es uno de los criterios diagnósticos del acoso escolar, y que haya una continuidad o que haya incluso una defensa mal gestionada. ¿Vale? Que se está dando esa situación, que nadie la sepa y que eso puede llegar a una situación en la que esa persona lo gestiona de manera inadecuada. No sé si recuerdan el caso, ahora no me acuerdo cómo se llamaba el instituto, en Extremadura era, Extremadura no, hace como un mes o 2 meses que un niño con TEA agredió, no sé si fue con un cuchillo, no recuerdo bien, a un compañero de su clase por ser víctima de acoso escolar. ¿Le suena esa noticia? Hace 2 meses aproximadamente. Estoy fatal. La gripe me ha dejado un poco. No recuerdo bien la comunidad autónoma en la que fue. Vale, pero esa fue un alumno con TEA. Parece ser que estaba siendo víctima de una situación de acoso escolar y a un momento en el que pues dijo, pues ya no puedo más, y fue su forma de gestionar la situación. ¿Vale? Tampoco sé mucho más del caso, la verdad no lo he seguido con mucho detenimiento, pero bueno, que pueda haber eso, una defensa mal gestionada, ¿no? Y luego las consecuencias psicológicas y emocionales que sigan estando ahí. Y el alumnado con discapacidad intelectual o con trastorno del espectro del autismo, pues por su vulnerabilidad, por dificultades de interacción a nivel social, por la incomodidad en situaciones sociales, por la falta de sensibilización también del resto del alumnado sobre la diversidad, también todo eso puede hacer que sea alumnado más vulnerable a ser víctima de acoso escolar. ¿Qué ocurre también a veces?
y esto es una reflexión que siempre me gusta hacer, y me encanta hacerlo con el profesorado y también con las familias. Muchas veces, y con el alumnado también, muchas veces los propios alumnos se niegan por completo cuando hay dificultades que nosotros les echemos una mano. Es que yo no quiero que el profesorado sepa, a veces me lo dice, es que yo no quiero ni que el profesorado sepa que yo tengo una NEAE. Y yo siempre digo, es mi obligación informar al profesorado de eso y de que el profesorado cuente con un documento donde aparecen todas las orientaciones metodológicas que tienen que tener contigo en cuenta en el aula y con el resto del alumnado con NEAE del grupo, porque seguro que no es el único, y las orientaciones que tienen que tener en cuenta también en las pruebas de evaluación y en los procedimientos de evaluación. E incluso también añade información de diferentes estrategias que sabemos que son eficaces con ese alumnado, con esa NEA en concreto. O el alumnado me dice, es que tengo un problema con el grupo o con una persona del grupo, o es que la gente espera de mí o la familia, la gente espera que mi hijo se relacione con soltura con los demás, pero es que mi hijo no puede hacerlo porque tiene TEA y él, aunque intente y estemos trabajando muchísimo con él, intenta iniciar una conversación, mantener una conversación, le cuesta muchísimo y la gente lo ve como un bicho raro y es que no saben que tiene TEA, pero yo tampoco quiero que lo sepan. Entonces siempre lo digo, si tratamos las NEAES como un tabú, nunca vamos a normalizar las NEAES. No sé si me explico en ese sentido. Si las Yo, intentamos esconder, parece que es que las escondemos porque hay algo de malo en ellas. Al mismo tiempo también entiendo que el alumnado diga, oye, es que no quiero que se me señale, pero es que hay formas de tratar las NEAES en el aula y eso es informando al alumnado sin señalar ni nada, pero sí diciendo, oye, existe una cosa que se llama NEAE y existe el TEA, que consiste en esto, en esto y en esto. Yo no tengo nunca que señalar a nadie con el dedo. Es el propio alumnado en el que dice, ah, profe, entonces se me viene y se me pega y me dice, entonces, claro, fulanito puede ser que no sé qué, porque yo noto que no sé qué, no sé cuánto. Pues a lo mejor puede ser, tú te lo has planteado, pues mira, es que no sé, pues voy a ayudarlo ahora a partir en este tipo de cosas, le voy a ayudar en esto. A veces pasa, y es por ese miedo que tenemos de tratar las NEAs en clase, de que el alumnado sepa que esa diversidad existe y que es enriquecedora además. Creo que Yanira quería decir algo. Me pareció que alguien quería intervenir. Activó el micro, pero no sé si fue que lo activó sin querer. Ah, vale, No, vale. sí, sí, sí. Lo que pasa es que ahora no encontraba dónde activarlo, perdón. Vale. Vale. Cuéntanos. Que en relación a lo que estabas comentando, Davinia, yo tengo que decir que estoy de acuerdo al 100% con lo que acabas de decir, porque mi hija es TEA, a ver que voy a llorar seguro. No te preocupes, tranquila, tranquila, Yanira. Pues este espacio también es para eso, para que ustedes tengan un espacio y un tiempo también donde desahogarse y compartir seguramente con familias que también están en situaciones similares. A ver si puedo. Al final tiene 4 años, es TEA, va a aula ordinaria y yo me he encargado desde el primer día de que todos sepan que mi hija es TEA, porque para mí es muy importante que sepan que mi hija pues al final pues su comunicación es diferente, su forma de actuar es diferente y eso me ha llevado a que la niña pues sea pues comprendida o pues no sé cuál es la palabra, pero Sí, la realidad es que yo lloro, pero estoy súper contenta con la evolución que ha tenido la niña en un curso y el que estamos empezando ahora, ¿no? Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo. muchas veces es por miedo a eso, ¿no? A lo mejor hay personas que también han tenido experiencias traumáticas con anterioridad, ¿vale? Y cuando la familia o el alumno dice, mira, pues sí, vamos a decirlo al resto, porque obviamente el profesorado lo tiene que saber, ¿vale? De hecho, en los centros donde yo trabajo, todos los profesores tienen una ficha por alumno. Me pego el currazo en el centro donde estoy, que es un centro con 1.800 alumnos, hay unos 132, creo que son 132 alumnos con NEAE y cada alumno con NEAE tiene su ficha de NEAE, donde aparece su nombre y apellido, su edad, si es repetidor o no, si ha repetido anteriormente, el curso y el grupo en el que está, por supuesto, las orientaciones metodológicas a tener en cuenta en el aula por normativa, las orientaciones metodológicas por normativa a tener en cuenta en la evaluación, otras orientaciones que no están en normativa, pero que sabemos que son eficaces en la atención a este alumnado. Y luego información personalizada de interés, que yo recojo de las entrevistas con las familiares, con el propio alumno, o tras la lectura de sus informes psicopedagógicos, y recoge ahí información más concreta. El profesorado tiene que conocer a este alumnado. Si no, ¿cómo va a adaptar
sino cómo va a tener en cuenta, sino cómo va a estar pendiente de si alguien se está pasando con ese alumno o con esa alumna, sino cómo va a dar más tiempo en los exámenes si el alumno lo necesita. Entonces es fundamental. El gran miedo de la familia es que lo sepa el resto del alumnado, porque precisamente piensan que si el resto del alumnado lo sabe, se le va a señalar y entonces se le va a acosar o se le va a tratar de forma diferente, de forma negativa, por el hecho de tener TEA, etcétera, etcétera. Pero ¿y si normalizamos? Y si nosotros, yo a veces pienso, y si nosotros cogemos a los niños de primaria desde bien chiquititos, bien chiquititos, y empezamos a hablarles a todos de qué son las NEAE, qué significa eso de NEAE, qué implica, qué significa eso de TEA, qué significa eso de TDAH, ellos mismos te dicen, cuando yo doy charlas así de sensibilización a los niños más pequeños de los institutos de primero y segundo de la ESO, me dice, profe, eso de TDAH, ahí me da que lo tiene mi vecino, pero no tienen ni idea exactamente de qué se trata, o qué significan esas siglas, bien, o qué tal. Entonces, es fabuloso cuando tú les cuentas a los niños más pequeñajos, miras esto, se trata de esto, incluso lo haces de forma práctica, porque intento, por ejemplo, les pongo 4 actividades y les digo que tienen 4 minutos para hacerlas. Entonces los ves ahí todos corriendo, saltando de una, de otra, todos histéricos y todos tal, no sé qué. Y eso lo relaciono con la hiperactividad del cerebro y con cómo influye luego de eso también en la forma que tienen de aprender una persona que tiene TDAH. Si ves esa manera en la que luego ellos entienden, o se te acercan y te dicen eso, entonces fulanito puede que no sé qué seño, y yo nunca le digo ni que sí ni que no, y digo, pues puede ser, ¿y por qué lo dices? Pues mira, porque me he fijado que no sé qué, no sé cuánto, digo, vale, entonces, ¿tú qué puedes hacer para ayudarle? Pues mira, lo voy a tener en cuenta para no sé qué. Los propios niños tienen esa bondad innata, por así decir, para decir, oye, pues voy a echar una mano entonces en esto, porque ahora lo comprendo, y cuando yo comprendo al otro, puedo empatizar más con él. De lo contrario, lo veo como el rarito, el que, el que Per- es diferente, pero no tengo ni idea de por qué. sí, perdóname, Davinia, que te corto. Y en clase de mi hija, ya te digo, son infantil de 4 y todos saben que Inés es autista y cuando Inés se pone nerviosa, todos saben lo que tienen que hacer para que Inés no se ponga nerviosa o no se puede gritar para que Inés esté tranquila. En realidad es súper bonito porque Claro, es muy bonito. Y es una forma de educar en valores de tolerancia, de respeto a la diferencia, de enriquecimiento por la diversidad. Yo siempre lo digo, si fuéramos todos exactamente iguales, incluso para el profesorado, si yo como orientadora trabajara con alumnos que son todos iguales, físicamente, de personalidad, de forma de aprender, de estilo de aprender, de ritmo de aprender, de preferencia sensorial a la hora de aprender y de captar la información, yo me aburriría muchísimo, no me gustaría mi trabajo tanto como me gusta, porque entonces es que no tengo chicha de donde, o sea, no hay situaciones que se den como para decir, mira, pues este lo podemos ayudar de tal forma y el otro funciona mejor de esta otra forma y no tendría información incluso que para asesorar y aportar herramientas para que el profesorado también pueda desarrollar su trabajo también más feliz. Porque es verdad que también la diversidad preocupa mucho al profesorado y también es una situación que a veces te puede llegar a frustrar, por lo que decía antes, porque tenemos ratios muy grandes con alumnado muy diverso, que lo ideal sería que tuviéramos grupos de aulas con mucho menos alumnos para poder realizar una atención educativa más personalizada, más calmada en el tiempo también, donde no sea solo tan importante el currículo, sino que podamos trabajar muchísimo más allá en otras cuestiones, más a nivel competencial, que también se hace, pero también más a nivel eso de valores, de preparación para la vida, por así decir. Bueno, paro con este tema porque si no yo me enrollo muchísimo con el tema de las NEAs, el tema tabú y todo esto, ¿vale? Pero sí es verdad eh, que a veces ocurre que hay falta de sensibilización al alumnado en los centros educativos sobre la diversidad en este sentido. Y, por ejemplo, el plan de acción tutorial, vuelvo a nombrarlo, es una herramienta exquisita para poder trabajar esto, porque qué mejor momento que los horarios de tutoría para poder trabajar en ese sentido, incluso que en determinadas materias o en el propio horario de tutoría sean los propios alumnos los que busquen información sobre todas las NEAs y tal, y luego expongan esa información al resto de los alumnos y tal, y luego ya que cada uno saque sus conclusiones o que intente tal. Me ha pasado incluso alumnado muy reacio a que sus compañeros y compañeras sepan que tiene una NEAE, de yo ir a dar una charla a su grupo y decir de repente, pues yo tengo dislexia, eso que acaba de mencionar, no sé qué, porque como que en la misma charla ve que eso se normaliza y como que no lo tachan de algo negativo, ni diferente, ni raro. Entonces,
lo dice de forma espontánea. A mí eso me encanta, esos momentos que digo, ay, qué bien, tengo que seguir haciendo este tipo de charlas, aunque a veces es súper complicado por temas de horarios y no sé qué, pero es importante que dediquemos tiempo a esa normalización y a esa información y a esa sensibilización al alumnado. Iba a decir algo de una de las charlas que di el año pasado en un centro de secundaria, alumnado de, creo que fue en un grupo de primero o de segundo. Era súper simpático, pero no recuerdo bien. Ah, qué pena. ¿Qué palabra utilizó la alumna? Yo hice una especie de cuestionario, ¿no? De valoración, un Google Form sencillito que tenían que contestar las 3 preguntas al final de la charla. Y les preguntaba, ¿qué te ha parecido la charla? No sé qué, no sé cuánto. Pues en la de ¿qué te ha parecido? Me decía una alumna, decía, me ha parecido muy bien. Me ha ayudado a ser más apática, eso era, me ha ayudado a ser más apática con mis compañeros. Y yo entendí que se refería a empática. Ella lo intentó, fue súper gracioso, me ha servido para ser más apática con los compañeros, pero yo no entendí. Y es verdad, es que la información y el conocimiento es poder, y ese conocimiento es lo que nos da, pues que empaticemos muchísimo más con el que tenemos al lado. Pero vamos, eso sin lugar a dudas. Bien, paro con este tema porque ya lo digo, me enrollo. Quiero detenerme bien también en esto, ¿vale? ¿Qué podemos hacer nosotros como familia? Voy a parar un segundo para beber agua y estoy de Sí, nuevo. y ya te digo que son las -20, que me dijiste que te avisara a la hora de la charla. Vale, ya son las -20. Ujú, Ok, o sea, nos quedan 50 minutos. correcto. Venga, vamos para allá. Bien, esto es importante. ¿Qué podemos hacer nosotros como familia? Bien, es fundamental para que mi hijo o mi hija me cuente lo que le ocurre, es súper importante que yo tenga una buena comunicación con mi hijo o con mi hija. Si yo no me comunico, y hablo desde chiquititos, ¿eh? Yo sé que es súper difícil a veces porque vivimos en un ritmo de vida súper ajetreado, frenético, no tenemos posibilidades de conciliar la vida laboral y familiar, las situaciones estresantes, a veces también cuidamos de otras personas de la familia, personas mayores o personas enfermas que necesitan de nuestro cuidado y atención. Y sé que no siempre encontramos los momentos y que a veces, a mí me pasaba, por ejemplo, cuando era pequeña, mi madre siempre me decía, es que hablabas como una cantarina, tú llegabas del colegio y me lo querías contar todo, desde lo que habías hecho por la mañana, desde que llegaste hasta el final. Y yo no siempre podía escucharte. Y yo recuerdo que a veces eso me frustraba, porque decía, le quiero contar y mi madre está tan liada que no tal. Vale, también entendible, ¿eh? Porque yo era como muy cansina, hablaba muchísimo. Pero me refiero, tengo que encontrar esos momentos donde yo pueda pararme y decir, venga, hijo, hija, te escucho desde chiquitito, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cómo te sientes? Donde yo trabajé también con mi hijo, qué es una conducta buena y positiva con los demás y qué es una conducta violenta y agresiva con los demás. Yo también tengo que tener que ser un modelo referente para mi hijo. Si yo a mi hijo le trato mal y le grito y le insulto o incluso le pego, que también me he encontrado con situaciones así, mi hijo o mi hija va a aprender a gritar e insultar y pegar a los demás, pudiendo ser la persona que es acosadora de otra persona en el centro educativo. Igualmente, si yo no permito que en mi casa mi hijo o mi hija se exprese, cuente conmigo cuando tiene un problema, si a la mínima que dice su opinión yo le callo y le enseño a ser sumiso y a no ser asertivo, sino a tener una conducta pasiva, esa conducta la va a llevar también al centro educativo. Y entonces tiene más papeletas para ser víctima de una situación de acoso escolar. No quiero decir con esto, por supuesto, que no se me entienda eso, que yo voy a hacer que mi hijo sea acosador o tal, porque eso depende de muchísimos factores, que sea acosador o víctima, ¿vale? Y hay algunos factores que no podemos controlar nosotros, ni siquiera nuestros hijos e hijas. Pero sí es importante que haya una buena comunicación con mi hijo, con mi hija, que yo muestre escucha, que muestre empatía, que respete su ritmo a la hora de contarme las cosas y que yo también promueva en casa un ambiente democrático donde se puedan expresar las opiniones, los deseos, los intereses y las necesidades de todos, donde yo escuche esos intereses y esas necesidades y donde mi hijo pueda sentirse libre de ser él mismo, de compartir y de ser asertivo, ¿va? Luego, también puedo aprovechar cualquier situación o cualquier noticia relacionada con el bullying o con el acoso escolar para yo tratar este tema con mi hijo o con mi hija. Actualmente, por desgracia, es súper habitual que estemos viendo el telediario y aparezca una noticia relacionada con un caso de acoso escolar.
Pues es el momento, vamos a aprovechar ese momento. Oye, fulanito, menganita, ¿qué opinas tú de esto? ¿Tú alguna vez has visto algo así en tu instituto o en tu colegio? ¿A ti te trata bien la gente? ¿Tú tratas bien a la gente? ¿Cómo te comportas a la hora de no sé qué? Tú si ves que alguien se está burlando de algún alumno, ¿tú participas y eres por tanto corresponsable de esa situación de esa persona? ¿O eres capaz de parar los pies? ¿O tú sabes que puedes acudir a tu tutora o tu tutora si te pasase alguna situación así o la observases en cualquier otro alumno, otro compañero o compañera? Ese tipo de situaciones, de conversaciones las podemos dar, ¿vale? Informar, pues eso de la definición o incluso después de esta charla. Oye, resulta que fui a una charla sobre el tema del acoso escolar. Pues mira, me contaron que el acoso escolar es no sé qué. ¿Tú lo sabías? Y tú sabes que existen 3 tipos de acoso escolar, que son estos, estos y estos. Cualquier situación de ese tipo, ¿vale? Puede ser idónea para tratar el tema. Luego, es importante que yo conozca las amistades de mi hijo o de mi hija y preguntar de vez en cuando a esos chicos, cuando yo los vea, ¿no? Oye, fulanito, ¿qué tal mi hijo o mi hija en el instituto, en el colegio? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal, tal? No sé qué. Porque a veces los chicos cuentan cosas, ¿vale? A veces no lo hacen desde la iniciativa propia de decir, voy a hablar con la madre o el padre de fulanito o fulanita, pero sí que cuando tú preguntas, te dice, ay, pues mira, pues no sé qué, no sé cuánto, pues tal, o últimamente ya no se lleva tan bien con fulanito o con fulanita, porque resulta que no sé qué, ¿vale? Eso no quiere decir ya que hay una situación de acoso, pero ya tú dices, voy a apuntarlo por aquí, ¿no? Lo apunto, se me queda por ahí como diciendo, oye, a ver esta situación, ¿vale? Y también con las familias de ese otro alumnado. Muchos padres tienen contacto incluso por WhatsApp, a través de grupos o de tal, y se conocen, se ven en la salida, en la entrada del colegio, del instituto, y se preguntan, oye, fulanito, ¿qué tal? No sé, no sé cuánto. O situaciones en las que ya veo que mi hijo o mi hija no está siendo invitado a las quedadas sociales y demás, preguntar a las familias de esos alumnos o a esos alumnos, o a lo mejor no a los alumnos, pero sí a las familias, oye, mira, y tal, que mi hijo no quiso ir a tal sitio, no lo invitaron, tú has sabido algo y no sé qué. Un poquito, indagar no viene mal en ese sentido, ¿vale? Súper importante, no solo por el tema de percibir una posible señal de alerta de posible acoso escolar o de cualquier otra cosa, pero es que es fundamental el control parental de los dispositivos electrónicos. Es súper importante, ¿vale? ¿A qué información puede acceder mi hijo o mi hija? ¿Vale? Estamos viendo noticias y los estudios los están diciendo, en España, niños de 8 años de edad y de 11 años de edad están empezando ya a consumir pornografía. ¿Dónde está ese control parental? ¿Dónde está ese control parental en su tablet, en su móvil, en su ordenador portátil, en el fijo, en todas las cosas tecnológicas que tienen para que mi hijo no pueda acceder a ciertas cosas? Y luego también el uso de Internet, porque es verdad que se los damos, le decimos, sí, toma el móvil a los 10 años, 11 o 12 años, el móvil, venga, y úsalo, pero no le enseñamos a usarlo. No tenemos un contrato donde aparezcan una serie de cuestiones que queremos que se cumplan para poder seguir usando de forma adecuada ese móvil. Le damos una herramienta que puede llegar a ser muy peligrosa. Entonces, si yo controlo el móvil para que mi hijo o mi hija no pueda acceder a ciertas cosas y además de vez en cuando entro a su WhatsApp, a sus redes sociales y chequeo con quién habla, de qué tipo de cosas habla, qué tipo de mensajes envía y qué tipo de mensajes recibe, es probable que me esté perdiendo muchas cosas, ¿vale? En ese sentido. Y luego es súper importante también estar en continuo contacto con el centro educativo. En primer lugar, con el tutor o con la tutora, súper importante, porque es la persona que me va a dar información a mí de forma continua de cómo está mi hijo, no solo a nivel de rendimiento académico, que es importante, sino también de cómo está mi hijo pues a nivel social, a nivel emocional, porque yo lo sabré como padre o madre, pero también quiero ver cómo se siente él o ella en el centro educativo, cómo se relaciona, si está teniendo alguna dificultad con algún profesor o algún alumno o alumna concreta, es importante eso también, ¿vale? Eso lo podemos hacer como familia. Luego también, que mi hijo o mi hija me informe de cualquier cosa. Mamá, me está pasando esto con fulanito, con fulanita. Nosotros ya no podemos decir sobre la marcha porque también educamos mal a veces con las palabras a nuestros hijos e hijas. Ah, pues ya te está acosando, pues ya no sé qué, pues ya no sé cuánto. Pues voy a ir a montar un pollo al centro educativo y montan pollos en los centros educativos, ¿vale? ¿Y cómo montan el pollo en el centro educativo? Con su hijo o su hija delante de forma agresiva, tratando mal al propio profesorado, sin dejar hablar, sin escuchar, imponiendo, no es la mejor forma de enseñar a tu hijo con tu ejemplo cómo actuar ante una situación determinada, ¿vale?
pero sí que es súper importante que informemos de cualquier situación de conflicto o cualquier situación anómala que a nosotros no nos cuadre mucho, ¿vale? Para que en el centro estén en modo alerta en ese sentido. O si yo ya tengo indicios o ya tengo hechos concretos, pues decir, oye, es que ha pasado esto, esto y esto, tal día pasó tal cosa, tal día esto, y entonces ya he decidido venir al centro educativo para informar, ¿vale? Porque quiero que estén pendientes para yo corroborar si esta situación está siendo así, porque estoy preocupada por mi hijo o por mi hija, ¿vale? ¿Cómo hacerlo? Fíjense que ahí, en esta diapositiva, les pongo como una especie de jerarquía, por así decir. No es porque otra instancia sea más importante que la otra, no, sino porque es importante respetar los protocolos de alguna forma, ¿vale? Hay familias que tienen sospecha de posible acoso escolar o que sus hijos están teniendo, sus hijas, una situación de conflicto puntual o de conflicto latente, pero desconocen que se tienen que dar 3 criterios concretos para que se diagnostique como acoso escolar y directamente van a inspección y se saltan toda una serie de pasos y de figuras. Y es importante que hagan esos pasos y que tengan en cuenta esas figuras. Primero, el tutor o la tutora es la primera persona con la que se tiene que hablar, porque es la persona de referencia de tu hijo o tu hija en el centro educativo, ya sea en el colegio, en el instituto, en el centro integrado de formación profesional, lo que sea. Es la persona de referencia. Ese tutor o tutora puede recabar información del resto del equipo educativo. Lo primero que hará es, oye, señores, señoras, la familia de fulanito, fulanita me ha dicho esto y esto y esto. ¿Ustedes han observado alguna vez algo en el grupo? ¿Han visto algo raro? ¿Han visto algún tipo de conflicto entre estos dos alumnos? ¿Han visto qué tal cosa o qué tal cosa? ¿Lo ven peor? ¿Lo ven más tristón? ¿Lo ven preocupado? ¿Lo ven tal? Es importante poder tener la información de ese equipo educativo. Luego, jefatura de estudios, porque también es la persona que tiene que dictaminar si hay alguna medida disciplinaria a imponer a un alumno o alumna. Si hay que poner un parte de incidencia, ya sea leve, grave o muy grave. Si ese parte de incidencia tiene que suponer la suspensión temporal de ese alumno durante un tiempo determinado, o en las actividades extraescolares, o de un tiempo ya más amplio, o incluso si hay que poner un expediente disciplinario hacia alumno o hacia alumna porque su conducta es muy grave o porque ya es una conducta reiterada, ¿vale? La jefatura de estudios lo va a hacer siempre, todas esas medidas la va a hacer siempre en colaboración con el EGC o el CC, el equipo de gestión de la convivencia o la comisión de convivencia. Es lo mismo, ¿vale? Y ahí estamos los orientadores metidos, ¿vale? Yo siempre he formado parte del equipo de gestión de la convivencia. Y si hay algunos centros donde hay muchos más compañeros que formen parte del equipo de gestión de la convivencia, aunque yo no forme parte del equipo porque a lo mejor no estoy siempre todas las reuniones, ante situaciones de este tipo yo siempre me entero, ¿vale? El tutor siempre viene de forma concreta o la tutora y me cuenta, o el equipo de gestión de la convivencia siempre me dice, mira, Davinia, pasa tal cosa, estamos valorando y normalmente somos los orientadores los que comenzamos a realizar el protocolo de actuación para valorar si efectivamente se trata de una situación de acoso escolar. ¿Vale? Normalmente somos los tutores y siempre en colaboración con alguien del equipo de gestión de la convivencia. Siempre, de toda la vida de Dios, ha existido la figura del coordinador de convivencia, ¿vale? Un profesor que tiene unas horas determinadas para poder gestionar cuestiones de convivencia y es quien lidera, por así decir, esa comisión de convivencia o ese equipo de gestión de la convivencia. Desde hace aproximadamente 2 años ya tenemos una nueva normativa en la que ya desaparece, por así decir, la figura del coordinador de convivencia y ahora existe lo que se llama la figura de el coordinador o la coordinadora de bienestar y protección del alumnado. Entonces, normalmente orientación y coordinación de bienestar son los que desarrollamos el protocolo de actuación ante un posible caso de acoso escolar, ¿vale? Y luego está inspección educativa, porque lo primero que te va a decir el inspector o la inspectora es, vale, usted me está hablando de esta situación, ¿y qué han hecho desde el centro educativo? Y usted le va a decir, nada, porque no lo saben, porque yo no he ido. O porque no lo saben, porque no lo han detectado de otra forma y yo lo he detectado, pero no he ido a informar al equipo educativo, ni al tutor, ni al jefe de estudios, ni al equipo de gestión de la convivencia. Y te va a decir, ¿y qué es lo que opina el equipo educativo? Ah, pues no lo sé, pues porque como no he hablado de ello, con ellos, ni con el tutor, ni la tutora, y no sé si lo que yo creo es así o no, pues no lo sé. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que si yo me salto escalones, lo que hago es que pierdo tiempo. Pierdo tiempo. Y entonces ya la respuesta del centro educativo no va a poder ser tan eficaz. ¿Vale? Y en ese tiempo que yo pierdo, si efectivamente se está dando una situación de acoso escolar, mi hijo o mi hija va a seguir sufriendo esa situación.
Entonces es importante primero eso, tutor o tutora, de ahí se va a informar al equipo de gestión de la convivencia y orientación, y nosotros vamos a desarrollar ya desde orientación y desde la coordinación de bienestar ese protocolo para valorar si se cumplen los 3 criterios diagnósticos, y a partir de ahí vamos a desarrollar un protocolo concreto, ¿vale? Y luego fíjense que el quinto punto al final hay una sigla que se llama SPACAE, ¿vale? El SPACAE es un servicio de la Consejería de Educación que se llama Servicio de Prevención y Apoyo contra el Acoso Escolar. Es un servicio donde hay profesionales especializados en acoso escolar, son todos psicólogos y psicólogas especializadas en este tema, y es un servicio, por así decir, externo a los centros educativos para intervenir, valorar primero si efectivamente se está dando una situación de acoso y para desarrollar también después una serie de medidas. Fíjense, esto es importante. Cuando yo considero que mi hijo o mi hija está siendo víctima de acoso, imagínense que aquí en esta charla, que yo no lo sé, ¿vale? Hay una persona que está en esta charla precisamente porque tiene un posible indicio de que a lo mejor a su hijo o a su hija le esté pasando esto en su centro educativo. Viene a esta charla, conoce los 3 criterios diagnósticos y considera por lo que su hijo o su hija le cuenta que esos 3 criterios diagnósticos se están dando en su caso y que probablemente o posiblemente pueda darse, podamos estar ante un caso de acoso escolar. Lo primero que vamos a hacer, en cuanto ustedes puedan, es ver una serie de recursos y materiales que yo voy a compartir con ustedes al final de la charla, ver el protocolo que hay que seguir en estos casos, pero después, sobre todo, informar eso al tutor o a la tutora, ¿vale? Imagínense que el centro valora toda la situación, desarrolla su propio protocolo, pero por lo que sea, hay algo que a mí no me deja de terminar estando tranquilo o tranquila. Me dicen a lo mejor que algunos de los criterios no se cumplen, pero por lo que sea, yo no me quedo tranquila con la respuesta de que no es una situación de acoso y de que es un conflicto puntual o latente o lo que sea, pero que no es acoso. Yo tengo derecho como familia a contactar con el SPACAE. Es más, a mí como orientadora me encanta que lo hagan. ¿Por qué? Porque yo, aunque lo esté viviendo de forma objetiva, soy parte del centro educativo donde se está dando esa situación de acoso, ¿vale? Y yo me quedo mucho más tranquila si aparte de mí, un profesional que también está súper especializado, incluso seguramente más especializado que yo y que forma parte del SPACAE, va a valorar la situación. Y a mí me gusta colaborar con el SPACAE. Eso sí, me gusta que cuando el SPACAE intervenga en el centro, yo le pueda decir al SPACAE, mira, he hecho todas estas acciones, esto y esto. Me he reunido con la persona observadora, me he reunido con la persona que me ha podido dar más información, me he reunido con la víctima, me he reunido, por supuesto siempre de forma separada, con el supuesto acosador. Y estas son mis conclusiones. Y ahora, tú como profesional del SPACAE, desarrolla también tu propio protocolo para ver si las dos personas, las dos partes estamos de acuerdo, o si tú sí consideras que hay una situación de acoso porque a lo mejor a mí se me haya escapado algo. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Para mí no es como un... jolín, no confían en mi criterio y la familia llama al SPACAE. No, es que yo a veces les digo, llame al SPACAE, porque así yo también me quedo más tranquila, porque los centros educativos así nos quedamos mucho más tranquilos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ese SPACAE yo no puedo llamar como orientadora, ni puede llamar el tutor o la tutora, ni el equipo de gestión de la convivencia, ni el coordinador de bienestar. Tiene que llamar siempre el alumno, si es mayor de edad, o la familia, si el alumno o alumna es menor de edad. De hecho, es un teléfono de atención a familia y alumnado, ¿vale? Luego vamos a ver el teléfono y el correo electrónico. Y cuando se da esa situación, el SPACAE contacta con nuestro centro y vuelve a hacer el mismo protocolo. Se reúne con la víctima, con las personas observadoras, con el posible acosador, con las familias de las dos partes y determina si hay acoso o no. Si no hay acoso, ¿cómo se puede solventar también ese tipo de situación si se trata de un conflicto puntual o latente? Y se coordina con el tutor, tutora, con orientación y con el equipo de gestión de la convivencia a tal fin, ¿vale? Y si hay acoso, se informa sobre la marcha de inspección educativa para que se conozca la situación y se da una serie de recomendaciones. Bueno, más que recomendaciones, de medidas que hay que tomar sí o sí para proteger a la víctima, ¿vale? Para que la víctima deje de estar sufriendo en esa situación. Entonces, el SPACAE es un recurso de ayuda, de apoyo, que yo en muchas ocasiones agradezco que esté presente, porque así no se nos escapa nada
y podemos ver si efectivamente hay una situación de acoso. Que yo resulta que he informado al tutor y a la tutora y desde el primer momento quiero informar también al SPACAE. Estoy en todo mi derecho como familia. Háganlo, no lo duden. Contacten con el SPACAE. Informamos al centro, informo al SPACAE. Oye, está pasando esto, para que el SPACAE también pueda indagar. Y yo me puedo poner como orientador, hablo de mí en este caso, me pongo en contacto con el SPACAE conmigo, y entre los dos nos podemos poner de acuerdo para colaborar. Oye, pues desarrollamos estas entrevistas juntas o por separado y luego vemos la información en común, ese tipo de cosas, ¿vale? Es importante. Y luego, por supuesto, pues eso, en función de la información que hemos visto en la charla, ustedes pueden valorar si se cumplen esos 3 criterios diagnósticos, ¿vale? Incluso tomar nota de hechos, momentos, lugares concretos, para yo poder ir al centro educativo e informar al tutor o a la tutora con información más concreta, ¿vale? ¿Alguna duda con esto? ¿Seguimos con el apartado de qué no debemos hacer como familia? Ustedes permítanme que se los diga, ¿vale? Pero lo de qué no debemos como... Dios, que lo voy a poner porque no lo puedo evitar. No quiero decirle a nadie lo que tiene que hacer, ¿vale? Pero sí lo pongo un poco en función de la experiencia que yo tengo, en el sentido de situaciones en las que me he visto, ¿vale? Que algunas tú dices, madre mía, esto es como surrealista, ¿no? Por así decir. Bien, ¿qué no debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? ¿Qué desaconsejo que hagamos? En primer lugar, contactar con el supuesto alumno o alumna acosadora o acosador, ni amenazarle, ni intimidarle, ni nada de nada, porque en vez de ayudar a la situación, lo que estamos haciendo es rebuscando todavía más, empeorando la situación. Porque ya entonces incluso se mete la familia. Si yo contacto con el alumno, la familia se va a enterar seguro. O a veces contactamos directamente con la familia del alumno o alumna, supuestamente acosadora de mi hijo o de mi hija. Y le decimos de todo. Y al final no solo tenemos un conflicto dentro del centro, sino que también lo tenemos fuera. Y nos vemos los profesionales de educación tratando con los alumnos y también tratando y mediando entre las familias. Y al final lo que pasa es que todo se hace muchísimo más grande, que no quiero decir que no sea grande e importante, que lo es, pero se sobredimensiona mucho todo, y en vez de favorecer que la situación se restablezca y deje de ocurrir lo más pronto posible, es que se enmaraña todo y se complica mucho todo en todas las partes, ¿vale? Y tampoco, ¿qué desaconsejo hacer? Pues perder el control y la calma con el centro educativo, también amenazando, intimidando o agrediendo. Porque, señores y señoras, me encantaría decirles lo contrario, pero la realidad es que los profesores y profesoras no siempre podemos detectar estos casos, no siempre pasa. A mí es algo que me preocupa mucho y me frustra muchísimo también. Estamos muchas veces en 20.000 cosas, son situaciones que se dan de forma muy soterrada, muy soslayada, y no siempre lo detectamos, no siempre lo detectamos. Necesitamos por eso también colaboración con la familia en ese sentido, para que si la familia ve ciertas señales de alerta nos lo comunique, para si nosotros somos los que lo vemos, pues también que lo comuniquemos y que entre las dos partes podamos ver si se está dando a lo mejor una situación de ese calibre. ¿Vale? Bien. ¿Y cuáles van a ser las claves de actuación desde nosotros, desde los centros educativos? ¿Vale? Intervenir de inmediato, por supuesto. Yo cuando un alumno, alumna o profesor o familiar me dice, mira, hay un posible caso de tal, por norma no debemos dejar pasar 5 días. Más de 5 días no. Hay que atacar la situación lo más pronto posible. Pero yo sí puedo es que, vamos, si no el mismo día, al día siguiente ya estoy indagando, recogiendo información y demás. ¿Vale? No ignorar la situación, por supuesto. El alumnado no lo va a poder resolver por sí mismo. La realidad es que no. Normalmente suele ser alumnado que por su edad, por su falta de inexperiencia, por falta de habilidades sociales, que ya las irá mejorando a lo largo de todo su desarrollo de su vida, no tiene capacidad para resolver esa situación por sí misma. Si esa persona está en una situación de indefensión y de baja autoestima y de malestar, no tiene situación, normalmente es muy difícil que salga por sí solo de esa situación, ¿vale? No interrogar al alumnado delante del resto de los compañeros o compañeras, nunca, 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 nunca. Siempre hago una entrevista, que no es lo mismo que interrogar, ¿vale? Para no revictimizar a la víctima. Hago una entrevista de forma individual al alumno víctima de acoso, también al alumno que ejerce ese acoso, y una sesión que es muy importante, muy, muy, muy importante, es la sesión de observadores. Y no lo hago con el gran grupo, ¿vale? Ni lo hago tampoco de forma individual, es decir, lo hago con un grupo pequeño. Incluso suelo preguntar
a la víctima de acoso, oye, ¿qué personas son observadoras de esta situación? Que tú sabes que han visto situaciones de este tipo, esta vez que te dijo esto, cuando te hizo esto otro. ¿Qué personas puedes señalar como posibles observadores para contar con su colaboración? Y te dice fulanito, menganito, menganito, menganito. Y me nombra 4, ¿no? Yo le digo entre 4 y 6. Y yo saco del aula esos 4 y 6. Y los saco juntos, no de forma individual. Porque si lo hago de forma individual, luego se pueden contar entre ellos. Ah, te va a hablar de no sé qué, no sé cuánto, porque no sé qué. Y entonces ya se condiciona. Los cojo a todos juntos. ¿Vale? Y normalmente es alumnado que colabora, porque la víctima los menciona precisamente por eso, porque sabe que es alumnado con el que va a poder contar para contar ciertas cosas. Y entonces les hablo muchísimo de que eso no es ser chivato, ¿vale? Porque ellos enseguida, a veces alguno de, el tema de, oh, claro, pero es que sí, encima voy a ir de chivato y no sé qué. Les explico por qué es importante colaborar en este sentido. No es que seas chivato, es que si tú lo sabes y no haces nada al respecto y no ayudas, estás siendo cómplice de esa situación. Estás permitiendo que esa situación se siga continuando en el tiempo. Hay una persona que lo está pasando mal y necesita la ayuda de nuestra parte para que eso deje de ser así. ¿Vale? Luego, recojo información de las diferentes fuentes y tomo nota de todo. Incluso muchas veces tomo nota que se me va a romper la mano, pero toman nota literal. En plan, de tal cual lo dice la persona, yo lo apunto. Para que no esté en mi percepción al respecto, sino lo que la persona dice tal cual. ¿Vale? Y en caso de que se considere que podemos estar ante un posible caso de acoso escolar, activamos el protocolo de acoso escolar del centro. ¿Vale? Todos los centros educativos deben tener por normativa un plan de convivencia. Ese plan de convivencia forma parte de la programación general anual, ¿vale? Y ese plan de convivencia recoge, entre muchos otros, protocolos. Protocolos de acompañamiento del alumnado trans, protocolos de acogida del alumnado extranjero, protocolos de atención a la diversidad, protocolos de acoso escolar en el centro también, ¿vale? ¿Cómo vamos a actuar en caso de, o si observamos que algún miembro de la comunidad educativa está siendo víctima de violencia de género, pues vamos a actuar así. Pues lo mismo con el tema del acoso escolar, ¿vale? Luego, perdón. Esta es la guía de las que yo les hablé antes, ¿vale? La guía para el profesorado, pero que también sirve para la familia, para que ustedes puedan informarse mejor del marco general de actuación ante un posible caso de acoso escolar del gobierno de Canarias, ¿vale? Para mí es una herramienta fantástica porque te dice todo el protocolo a seguir y te dice cómo desarrollar las entrevistas, qué instrumentos utilizar, es una maravilla en ese sentido, ¿vale? Parte de la premisa de que hay una tolerancia cero a la violencia, de que en los centros educativos se tiene que desarrollar la cultura de la paz, una convivencia democrática, positiva y saludable. El protocolo este es exclusivo para posibles casos de acoso escolar, no sirve para cuestiones de conflictos latentes ni puntuales de convivencia, sino para casos de acoso escolar solamente. Recoge entrevistas a realizar que siempre deben ser realizadas por la misma persona, ¿vale? O por las dos mismas personas, y es útil para cualquier nivel educativo, con orientaciones concretas que deben ajustarse y se ajustan en el documento a la edad del alumnado y también pues a las circunstancias particulares de cada alumno o alumna, ¿vale? Entonces, como estoy viendo que me queda poco tiempo, voy a meter un poco ahí de prisa para ver estas actuaciones inmediatas que podemos hacer, ¿vale? Y que hacemos a través de los protocolos de los centros educativos. Es importante, yo creo, que las familias lo sepan para que entiendan también. Nosotros creo que a veces pecamos, los profesionales de educación, pecamos de que vamos con tanto estrés, con tantas cosas y con tanta una actividad a veces tan frenética, que no nos paramos a veces a informar a las familias de, mire, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer así, por esto, por esto, por esto, y luego vamos a hacer esto y esto, y cuando hagamos todo, les vamos a informar en una nueva sesión de esto, esto y esto, ¿vale? Entonces es importante. Bueno, primero, mantenemos una entrevista con la persona que ha informado del supuesto acoso, ¿vale? En una primera fase de detección y acogida. Esa entrevista puede ser con la persona acosadora porque por lo que sea ya está cansada y dice, pues voy a hablar o pasa cualquier cosa y el profesorado se da cuenta de cualquier cosa y el alumno viene y empieza a contarte, ¿vale? O bien porque venga la propia familia o bien porque venga un amigo o compañero de esa persona y nos cuente, ¿vale? Entrevistamos a la supuesta víctima de acoso y para eso utilizamos una tabla concreta, ¿vale? Que con ella registramos los indicadores de maltrato y la frecuencia, ¿vale? Hechos, lugares con lo que está, de lo que está pasando, la frecuencia y demás. Pues, por ejemplo, ¿te hace tal cosa y tal cosa? ¿Sí o no? Sí, no. ¿Te ha hecho tal cosa y tal cosa? ¿Te dice este tipo de comentarios? ¿Qué tipo de comentarios te hace? Con todo eso recogemos toda la información, ¿no? Después, también, con una segunda tabla, vemos
las consecuencias emocionales y psicológicas del daño. Y la persona lo gradúa del 1 al 5, ¿no? Pues mira, me está influyendo en que empiezo a tener sintomatología depresiva, tristeza, confinamiento, apatía, llanto, nerviosismo, falta de sentido del humor, problemas de sueño. ¿Te pasa? Sí. ¿Con qué frecuencia? O del 1 al 5, ¿cuánto de menos a más? Pues un 5, pues tomamos nota. Y eso nos da luego una serie de resultados en los indicadores, ¿vale? Y si ese resultado a mí me da una puntuación de 40, pues me está diciendo que el sufrimiento y la preocupación de la persona es grave. Pero si me da de 10, pues que es una preocupación leve. Pero si me da de 41 a 50, pues que su grado de preocupación y de sufrimiento es muy grave, es severo, y que la situación requiere ya de situaciones y de medidas mucho más inmediatas, ¿vale? Se recaba información y se gradúa el daño o sufrimiento por parte de la persona. Luego, valoramos el supuesto acoso escolar y vemos si se cumplen los 3 indicadores de los que hemos hablado. Recuerden, personalización e intencionalidad con esa persona y con la intención de hacer daño, cronicidad y repetición de conductas a lo largo del tiempo, y una relación de dominio-sumisión con un desequilibrio de poder donde la persona víctima se siente indefensa. Cuando te dicen, Davinia, es que yo soy incapaz ni de mirarle, es que soy incapaz, es que yo no puedo contestarle, me pongo tan nerviosa que aunque quiera decirle algo, me bloqueo y no me salen las palabras, ¿vale? Ese tipo de situaciones. Bien, en esa fase de acogida y de detención, también valoramos cuánto de estable o de progresión o cuánto, o sea, si esas conductas van a seguir dándose en frecuencia y en aumento, ¿vale? Porque si está siendo estable, bueno, tenemos un poquito más de tiempo, pero si van en aumento, pues tenemos que actuar mucho más rápido. Y también si tememos mayores consecuencias, ¿vale? En todo momento para garantizar que desde que podamos ya empecemos a desarrollar medidas que aseguren la seguridad de la víctima, nunca mejor dicho, ¿vale? En una fase de análisis también de la situación inicial, nos reunimos desde orientación con equipo directivo, equipo de gestión de la convivencia, el tutor o tutora del alumno y le transmitimos toda la información que sabemos de la situación, ¿vale? Y ahí vemos con las posibilidades. Si no es acoso, se cierra el protocolo y el conflicto se atiende desde el equipo de gestión de la convivencia, o si determinamos que es acoso, pues se evalúa la necesidad de aplicar ya pues una serie de medidas urgentes. ¿Cuáles pueden ser esas medidas? Esas que aparecen ahí. Yo puedo garantizar la protección de la víctima vigilando más los lugares de riesgo, poniendo más profesorado de guardia en los patios, en los pasillos, en los cambios de horas, en la entrada y salida del centro, y que todo el profesorado del centro, todo el profesorado del centro y todo el personal docente y no docente, hasta el conserje, sepa que ese alumno es víctima de un posible acoso escolar o que ya lo está haciendo porque ya está determinado que eso es acoso escolar y que tenemos que estar muy pendientes de quién se le acerca, qué le dice qué y qué le hace qué, ¿vale? Luego, también podemos modificar la distribución del aula. Si están juntos sentados o muy cerca, pues alejar a la víctima de su posible acosador o acosadora. Luego podemos desarrollar también medidas disciplinarias cautelares, garantizando el alejamiento de la víctima, haciendo un cambio de grupo. Pero un cambio de grupo ¿de quién? De la víctima. No puede ser. Me duele tanto cuando me entero de casos así. El que se tiene que cambiar de aula o el que se tiene que ir de centro por el motivo que sea, no sería lo ideal que se fuera de centro, ¿vale? Sería lo ideal que se cambiara de aula, el que sufriera las consecuencias de sus actos y sus acciones, tiene que ser el alumno acosador. Y eso no significa que yo al alumno acosador lo señale y le diga, porque tú eres malo, 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 y te aíslo y te fastidio. No, significa que voy a hacer una medida cautelar alejándote de la víctima para hacer que la situación se relaje, para que tú te puedas enfocar en otras cosas, pero no te me enfoques en otra persona. Tengo que trabajar contigo para ver qué es lo que pasa, por qué tú estás teniendo esos comportamientos de agresividad y de hacer daño a otra persona con una intencionalidad concreta. Ver en qué tenemos que trabajar con ese alumnado, ¿vale? Incluso se puede decidir también la suspensión temporal de asistencia al centro. Oye, en lo que esto se aclara, en lo que tenemos más información al respecto, vamos a hacer que este alumno esté unos días en casa, que reflexione, que se calme un poco, que tome conciencia de la gravedad de este asunto, pero para eso también hay que trabajarlo con el alumno y con la familia, por supuesto, o con la alumna y con su familia. Y en caso de que sea una situación muy grave,
tenemos que tener en cuenta que ciertos hechos pueden suponer un delito, porque el alumnado mayor de 14 años ya es un alumnado con responsabilidad penal, ¿vale? Entonces hay que ver también si, aparte de informar a Inspección Educativa de manera inmediata, también tenemos que hacer un aviso para que se valore la situación en la sesión de menores de la Fiscalía, ¿vale? Yo afortunadamente no me he encontrado con ningún caso así y espero que siga siendo así, ¿vale? Porque han sido casos que se han podido solventar desde el propio centro educativo, que no han requerido que ninguno de los dos alumnos sea expulsado del centro o que se cambie de centro. Lo que sí suele pasar a veces es que la víctima al final decide cambiar de aire, de entorno, ¿vale? A mí también me da pena que eso sea así, porque me da la sensación de que a lo mejor, no sé, si podríamos haber hecho algo más, mayor seguimiento de la situación, mayor acogida después de todo eso que ha pasado ese alumno, no lo sé. Pero bueno, espero no encontrarme con una situación así tan grave como para tener que dar un aviso a Fiscalía de Menores en ese sentido, ¿no? Luego, en esa fase de contención del acoso, recibimos información por parte del alumnado observador, como dije antes, a través de esa intervención con esos alumnos y alumnas, con el alumnado que ha ejercido el acoso, con la víctima, y luego entrevistamos también otra vez a la víctima y a su familia para devolverle información. Oye, esto se considera acoso, esto no se considera acoso, el por qué y qué es lo que se va a hacer en ese momento a partir de que se tiene un diagnóstico de acoso como tal. Y luego, pues, tenemos que hacer también un plan de acompañamiento y seguimiento con medidas a corto, medio y largo plazo. No es, ya sabemos que es acoso, vale, pues ya está. No, hay que hacer muchas cosas al respecto. Y tenemos que tenerlas definidas y calendarizadas. A corto plazo, pues, en ese momento, probablemente no sea nada adecuado sentar a la víctima con su acosador. Imagínense, estaríamos revictimizándome a la víctima, ¿vale? En ese sentido. Pero sí es verdad que cuando pasa cierto tiempo, se puede valorar que sea bueno una mediación, precisamente para que la persona víctima pueda cerrar esa situación estresante y decir, bueno, esto lo pasé mal, pasó así, y sobre todo dependerá también de la actitud del acosador o la acosadora. Si ha reconocido que se ha equivocado, si ha entendido el por qué eso es acoso, si ha entendido por qué eso es una conducta que no se puede tolerar y demás, podemos facilitar a lo mejor que se pueda dar con el tiempo esa mediación entre las dos partes. Y es una bonita forma de que las dos partes aprendan de la situación, sobre todo la persona acosadora, y de que se pueda cerrar esa situación para que no influya luego en el resto de relaciones en el centro educativo ni en el grupo. Luego, también en actuaciones a medio plazo. ¿Cómo? Pues desde la prevención con los grupos de riesgo. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Y lo dicen los expertos. El alumnado de quinto y sexto de educación primaria y el alumnado de primero y segundo de educación secundaria obligatoria. En esas edades es donde se encuentra el alumnado con mayor riesgo, por su edad, por circunstancias, y también pues porque en esas edades todavía el alumnado no tiene, más adelante a lo mejor tampoco, pero sobre todo en esas edades no tiene las herramientas para informar, decir, oye, me está pasando esto, o para saber que esa forma de tratar a un compañero no es la forma adecuada, por muy normalizada que la tenga, o para saber que hay otras formas de relacionarte con los demás, ¿vale? Y luego, si yo tengo alumnado, como dije antes, que llega cuando ya el curso está empezado y el grupo presionado, alumnado extranjero, alumnado trans, alumnado con ciertas características concretas, yo tengo que pensar que a lo mejor ese alumnado tiene más papeletas para poder ser una posible víctima de acoso. Pues también tengo que trabajar con una serie de medidas para favorecer la acogida y la inclusión de ese alumno o alumna en el grupo y en el centro educativo, ¿vale? Y luego actuaciones a largo plazo, que son acciones para generar bienestar y seguridad en el centro. Muchos centros tienen buzones de sugerencias, buzones de búsqueda de ayuda, donde el alumnado puede escribir una carta y poner algo ahí para decir, oye, me está pasando tal cosa, o donde puede decir, no me está pasando a mí, pero le está pasando a fulanito, ¿vale? El plan de acción tutorial con las tutorías que se hagan, donde se trabaje todo el tema de bienestar, convivencia, comunicación interpersonal, habilidades sociales, resolución de conflictos de forma pacífica, etcétera, etcétera. Todo eso también es una forma de prevenir este tipo de situaciones, ¿vale? Y luego, miren, a mí me gustaría, bueno, yo no sé, Faina, si es posible porque no te lo he preguntado, pero ¿tú dispones de los correos electrónicos de todos? Sí, Vale, y porque WhatsApp. vale, perfecto. Me gustaría esta presentación poder compartirla por correo electrónico con ellos y ellas, ¿vale? Con las personas que están en la charla. Y entonces, en una de las páginas de recursos de interés aparecen, ven que está materiales, recursos específicos para la familia y SPACAE.
Fíjense que al final de cada cuadrito hay como un elemento interactivo, una manita así haciendo como clic, ¿no? Entonces, si yo vengo aquí al de materiales y hago clic, me va a abrir, ¿ven? Una página de la propia consejería donde aparecen materiales de interés con documentos, publicaciones, películas, canciones, guías para trabajar todo este tema del acoso escolar, también muy valioso para el profesorado esto, con bibliografía y con otros enlaces de interés, ¿vale? Luego, a ver ahora cómo voy para atrás. Se me cerró, a ver, no, aquí, vale, perfecto, ya estamos aquí. Vale, si yo hago clic en recursos específicos para la familia, en el propio enlace también me va a llevar a otro enlace de recursos para la familia de la Consejería de Educación, y miren qué interesante, porque aparece guías para padres y madres, fíjense, guía práctica para ayudar a los jóvenes a superar el acoso escolar, con 4 pasos, ¿vale? Luego aparecen otras guías de educar sin gritar, por eso que decíamos de, si yo educo y maltrato a mi hijo en su educación, pues él va a hacer lo mismo con otras personas porque le estoy enseñando a eso. Aparecen otras guías como reglas de oro para educar, los secretos de los buenos padres, cómo ayudar a tu hijo o a tu hija a controlar su agresividad, en fin, una serie de recursos para la familia, ¿vale? Y en el último cuadro aparece la página web, el enlace a la página web del SPACAE, ¿vale? Y aquí pues te aparece el número de teléfono y demás, y te especifica desde el Servicio de Prevención y Ayuda contra el Acoso Escolar, se informa, orienta y asesora al alumnado en relación al acoso escolar. Se ofrece ayuda derivando al servicio de intervención psicológica y social inmediata al alumnado que así lo precise. Un equipo de profesionales formados por psicólogos y psicólogas especializados en problemáticas de acoso escolar presta asesoramiento y orientación a los demás agentes educativos de la comunidad escolar, a los padres, a las madres, al profesorado, sobre las medidas a tomar en caso de conocer la existencia de un acoso escolar, ¿vale? Y en la próxima diapositiva pueden ver también el número de teléfono, ¿vale? Es el 800-007-368. Tienen un horario, fíjense, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde, tarde-noche. Y ahí aparece también el correo electrónico, ¿vale? Y es eso, el SPACAE siempre lo tiene que activar el alumno si es mayor de edad o la familia si el alumno o alumna es menor de edad. No puedo activarlo yo como orientadora por mucha información que tenga de que se está cumpliendo un criterio de acoso escolar, ni el tutor ni nada. Es un teléfono a disposición del alumnado y a la familia. Es un teléfono gratuito. La ayuda e intervención que hacen estos profesionales especializados también es una ayuda gratuita, ¿vale? Y nadie mejor que ellos para seguir con las actuaciones que ya se han hecho desde el centro educativo con su propio protocolo y para ayudar a determinar la situación y a evitar que esa situación de acoso se siga dando en el tiempo, ¿vale? Y a partir de aquí, dudas. Siento que en esta parte del final he ido como muy rápido, pero sí es verdad que también le podemos compartir con ellos la guía de actuación, porque ahí está todo lo que yo he dicho en la última parte de la charla, ¿vale? Y así tenemos pues unos minutitos para plantear posibles dudas, opiniones, argumentos, cosas que quieran mencionar. Estoy a disposición de todos y todas para eso. No sé si alguien estará escribiendo en el chat. No, hay una persona que te da las gracias. Bueno, sí, hay una que dice, con respecto a la presentación, dijiste que se pasara por mail. Sí, Sí, yo sí les invitaría a que los que estamos presentes, que nos mandaran un WhatsApp al móvil del que recibieron el enlace de conexión, y así yo sí que me aseguro de que les llegue directamente. Y si los mails los tienen correctos y no me vienen devueltos, pues se los pasamos por mail. Y si no, pues ya contactaremos con ustedes vía WhatsApp para decirles que el mail no viene devuelto. O sea que si nos mandan un WhatsApp para decirme estuve, ya yo sé a quién se lo tengo que mandar lo que nos pase Davinia. vale, perfecto. Recibirán eso, ¿vale? Recibirán la presentación por un lado y por otro lado la guía de actuación general ante un posible caso de acoso escolar, ¿vale? Las dos cosas. Perfecto, te están diciendo que genial, que gracias. No veo yo el chat, no sé bien si hay alguien. A ver si puedo mostrar vistas previas del chat. No, no me deja verlo a mí, No, creo. lo que te están diciendo es que te agradecen muchísimo la charla, la información súper interesante.
te están dando las gracias, Davinia. Vale, muy bien. Gracias a ustedes por estar y bueno, y escucharme. Yo espero que haya sido ameno. Es verdad que han sido prácticamente 2 horas yo hablando ahí sola, pero bueno, es que es información que quería trasladarles y que no se me quedara nada atrás. Espero que un poco la charla haya cumplido las expectativas en ese sentido. ¿Qué más? No sé si hay No, algo más. preguntas ninguna. Agradecimientos. Vale, vale, no sé si, dime. No. Yo, si no había preguntas, la verdad es que, mira, que sí, que muy interesante y que muy necesaria. Yo sí te lo agradezco a ti, Davinia, que hayas dedicado tu tarde del viernes y también a las mamás y papás y personas que han estado conectados hoy la tarde, pues que un viernes a esta hora también es de valientes, así que se los agradecemos muchísimo y creemos que es súper interesante toda esta información que nos han dado. Es verdad que ha sido rápido, pero para mí se me ha pasado así súper rápido. Así Eso es que algo que a lo mejor tengo que corregir porque es verdad que yo soy consciente que hablo rápido, me apasiono y quiero decir muchas cosas y me tal. Pero bueno, a lo mejor así, porque tampoco no sé si esto ayuda a que se duerman más o menos, pero sí que tiene mérito, sí, que estén aquí a las 6:30 de la tarde, un viernes, que seguro que estarán cansados de toda la semana. Y bueno, pues si no hay más preguntas, lo dejamos por aquí. ¿Te parece, Faina? sí. Muchísimas gracias a todos y a todas. Espero eso, que al menos hayan llevado alguna cosita así que les pueda servir en sus vidas, no sé si pues a nivel profesional, si son profesores y profesoras o bien pues como familiar y que sepan que eso, ¿vale? Que en los centros educativos de Canarias y a nivel nacional y en muchos otros, o sea, en todos, existen protocolos de actuación ante posibles casos de acoso escolar, que es una situación muy grave que requiere de intervención de muchas partes y de la colaboración, sobre todo. Necesitamos los centros educativos colaboración también en ese sentido por parte de las familias. ¿Vale? Porque a veces nos sentimos un poco solos y a lo mejor las familias también por su lado también se sienten un poco solas, entonces no tiene sentido. Si los dos lados nos sentimos solos, pues vamos a unir tiempo y espacios para compartir, coordinarnos, porque somos pues dos fuentes de educación muy importantes de los niños, niñas y jóvenes que son el futuro de nuestra sociedad. Y esa sociedad requiere, pues eso, pues que se den menos situaciones de acoso escolar y que podamos intervenir, colaborar y compartir. ¿Vale? Muy bien. Pues Pues nada, Muchas gracias. muchas gracias a Muchas gracias. Compi. Perdón. Y sí, Nada, quería darles las gracias. La verdad que la charla ha sido espectacular, muy completa y súper entendible. Y la verdad que para adquirir un montón de conocimientos. Gracias a las dos. muchísimo. Me alegro. Muchas gracias a ti por participar. Pues nada, un abrazo perfecto. y gracias y feliz fin de semana. ¿Vale? Igualmente, adiós y buenas tardes. Adiós. Chao. Hasta luego.